Dicen los mortales que el tiempo es un río. En realidad, es un jardín. De una sola semilla crece un árbol con 1000 ramas, cada una de ellas dando frutos ricos llenos de posibilidades. Un hombre dice que sí, un hombre dice que no, un hombre no dice nada. Todas estas posibilidades coexisten, cada una con un resultado distinto. Como observador de la realidad, soy yo quien decide qué historia será la verdadera y cuál debe borrarse para que el jardín sobreviva. Yo soy el último. Soy el arquitecto de la causalidad, el supervisor de todo el tiempo y el espacio. He podado innumerables posibilidades a lo largo de los eons, y ahora solo existen en mi memoria. Seré tu guía a través de estas realidades abortadas. Estos mandos que pudieron haber sido, estos caminos no tomados. Algunos de estos frutos podrían haber sido historias aceptables, y otros estaban podridos hasta la médula. Ya han presenciado la verdadera historia escrita por mi observador, Ryan Romano. Han presenciado el final perfecto. Ahora seréis testigos del resultado más oscuro y terrible. Está en la naturaleza humana alcanzar el sol y quemarse las alas si vuela demasiado cerca. En la historia real, Ryan Romano resistió sabiamente la tentación de un segundo poder. Había visto lo que esta avaricia le había hecho a su padre adoptivo y se negó a tomar otro elixir. Pero en otra posibilidad extinguida, su deseo de salvar a alguien más lo llevó a comer el fruto prohibido. Los mortales dicen que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, y a menudo tienen razón, porque de las cenizas de Ryan Romano, surgió un demonio nacido del tiempo. El parador de reloj. ¿Qué hubiera pasado si Ryan Romano se hubiera convertido en un psicópata? Era el 8 de mayo de 2021 y Ghoul comenzó el día de la misma manera que siempre lo hacía, con un asesinato. Ya disfrutaba matando incluso antes de beber sus elixirs, y ahora que había perdido toda su carne como consecuencia de su inmortalidad, ese era uno de los pocos placeres que le quedaban. Su cuerpo siempre estaba frío, pero percibía algo cálido en su interior cada vez que veía morir la luz en los ojos de alguien. La muerte era la emoción suprema, solo superada por la sensación del jugo del elixir fundiéndose con sus Husos. Por eso se ofreció como voluntario cuando Sisok ordenó el ataque. Mientras Adam quería que todos los pesos pesados ayudaran a despejar el búnker, Ghoul no sentía nada mientras desguazaba robots. No se trataba de romper cosas, se trataba de poder. Y mientras estaba en medio de la barra de Yoliranglar, viendo al camarero desangrarse en la barra por un carámbano en la garganta, Ghoul se sintió más fuerte que nunca. Una mujer gritaba en un rincón con su novio paralizado por el miedo, mientras los clientes se acurrucaban tras sus mesas. El terror, el caos, la sensación de invencibilidad, le encantaba. ¿Qué pasa, mi linda?, preguntó Ghoul mientras se giraba hacia una pareja abrazada en un rincón. ¿Por qué no corres? ¿O quieres pelear conmigo? Su novio, un chico guapo que había comprado un pequeño poder de telequinesis por 5 centavos, empezó a ahogarse de puro miedo. Hizo gárgaras, con la piel blanca como la tiza y una mancha marrón apareciendo entre sus piernas. Se estaba meando encima. Esa era una reacción nueva. Normalmente gritaban o, a veces, intentaban defenderse. Como le gustaba la expresión del hombre, Ghoul levantó la mano y se preparó para congelar a su víctima para poder observarlo para siempre. Acunaría a su novia en el hielo para siempre. Poético, en cierto modo. Pero entonces la mujer también dejó de gritar. Sus ojos se abrieron tanto que Ghoul se preguntó si se le caerían de la cara, apretando los dientes tan fuerte que la psicópata se sintió enferma. Lágrimas de miedo corrieron por sus mejillas. ¿Estás llorando?, se burló Ghoul mientras manifestaba un pico de hielo en su mano. La seguridad privada no llegaría antes de unos minutos, así que podía tomarse su tiempo. ¿Crees que eso te salvará? La niña no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su novio tampoco. No se movieron ni un centímetro ni emitieron un sonido. Simplemente se abrazaron en perfecta quietud, lo que inquietó a Ghoul. Murmuró el psicópata al darse cuenta de repente de que el bar se había quedado en silencio sepulcral. Ni siquiera podía oír el ruido del tráfico. Y las lágrimas de la niña. Uno de ellos quedó suspendido en el aire, incapaz de tocar el suelo, como si estuviera congelado en... No, era él. Estuvo aquí, en Nueva Roma. La Metagan había corrido hasta esta ciudad para escapar de él, y todavía no había sido suficiente. No me miraban, se dio cuenta Ghoul con horror al oír pasos detrás de él. Está aquí. ¿Qué es esto?, preguntó una voz infantil tras el psicópata. ¿Un remake de Los cazafantasmas para sacar tajada? ¿Por qué Hollywood escupe sobre los clásicos? Ahora me dirás que harán una nueva película de Star Wars. Tenía que escapar ahora. El miembro de la Metagan desató su poder para lanzar una niebla gélida en todas direcciones. No lo detendría, pero tal vez le daría a Ghoul tiempo suficiente para escapar. Su tiempo ya se había acabado. Ninguna niebla brotó del cuerpo de Ghoul, ni siquiera un sonido. Sus Husos no se movían, ni sus ojos. Sintió frío al contemplar a la pareja paralizada frente a él. No te preocupes, eran preguntas retóricas. No esperaba que respondieras. El bastardo permaneció fuera de la vista de Ghoul, pero lo oyó revisar el mostrador. Tú también juegas a los dardos. Veo que tenemos a un experto aquí. Todavía pienso, se dio cuenta Ghoul, y su anterior coraje fue reemplazado por el miedo al comprender algo terrible. Todavía puedo pensar. Durante todo este tiempo, habían pensado que sus víctimas estaban congeladas en el tiempo con sus mentes apagadas. Algunos habían quedado paralizados durante años. ¿Sabes? Nunca pude encontrar un Saambi para mi colección. Intenté disfrazar cadáveres y esqueletos, pero, no sé, les faltaba algo especial. Asomó por el borde de la mirada de Ghoul, una sombra en un rincón de su visión. El psicópata atrapado no pudo girar la cabeza para mirar de frente a su atacante, ni responder. Entré en este bar esperando jugar con PNJ, y conseguí un nuevo trofeo. Un dedo se clavó en el ojo de Ghoul. Una hulida de dolor recorrió los pocos nervios que le quedaban en su cuerpo podrido y no muerto, pero no le quedaba boca para gruñir y gritar. ¿Por qué aún tienes ojos? ¿Eres un esqueleto? ¿Por qué los conservaste? Eso es asqueroso y un insulto a la etiqueta de los no muertos. El loco regresó al mostrador. No puedo añadirte a mi colección en ese estado. Cuando regresó, traía una cachahara en la mano. Los bordes eran tan afilados como una navalla. Supongo que tendré que sacarlos. Haré lo que sea. Quería gritar el Ghoul atrapado. Traería a Adam, a Sisok, a su banda, asesinaría a cualquiera. Quería ofrecerle la luna a este bastardo y suplicar de Radilas, pero sus piernas permanecieron firmes en su lugar. Vamos, no me mires así, dijo el loco con una risita mientras la cachahara se acercaba al ojo de Ghoul. No es que las vayas a necesitar.
Adam sabía que algo andaba terriblemente mal antes de que sonara su teléfono. Llámalo instinto animal o presentimiento, pero se había sentido fatal todo el día. Estar en presencia de Bailey Gnomes, como en presencia de su querida Ellen, a menudo le provocaba una inquietud similar, pero nunca había sido tan intensa, como un fuego en las entrañas. En el momento en que reconoció el número, Adam se dio cuenta de que sus planes para Nueva Roma se habían ido al traste. «Señor Manada», preguntó al contestar el teléfono. Héctor Manada les había prohibido explícitamente comunicarse directamente, y ahora llamaba a Adam con su número personal. «¿Qué ocurre?» «Enciende las noticias», respondió el CEO del otro lado. Había decidido a gastas bajar de su montaña. Ogun se había metido en problemas. Ya debería haber regresado. Sabía que debería haber enviado a Sarin con él, pensó Adam mientras salía de su habitación y se dirigía al salón central del búnker. Una vez gamberro, siempre gamberro. Al llegar a la sala, Adam encontró a una docena de sus secuaces viendo la televisión en lugar de estar de guardia. Desde Sisok hasta Sarin, todos estaban tan tensos como conejos tras haber oído a un Zoro acercarse sigilosamente. Y mientras miraba la pantalla, Adam se dio cuenta de que esta sería una metáfora adecuada para la situación actual. El reportaje mostraba un callejón en la franja de Nueva Roma, con un coche averiado paralizado en el aire y 3 agentes de seguridad privada paralizados apuntando con sus rifles a un enemigo invisible. Los láseres de sus armas flotaban frente a sus cañones, detenidos en seco antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Adam no podía ni pensar por el sonido de las sirenas de alarma. «Tienes que estar bromeando», susurró Sarin, con las manos temblorosas. «Adam», dijo Sisok, con sus tentáculos metálicos inmóviles como una estatua. «Ese es el frente de Augusti al que apuntaba Bull». «Mierda», dijo Mosquito, lo que todos pensaban. «Mierda, mierda, mierda». «Lo sé», dijo Adam mientras volvía a concentrarse en su teléfono. «¿Cuándo pasó esto?» «Hace 20 minutos», respondió Héctor Manada. «Aún no hemos localizado su posición». Adam echó un vistazo al flujo de información. «Clockstopper en Nueva Roma, por favor, retírese al refugio más cercano. Dijiste que los dispositivos de tu arquitecto podían mantenerlo fuera», le recordó el líder de la metabanda a su empleador. «Que los cronodisruptores podían desactivar su poder». «¿Qué salió mal?» «No lo sé», admitió Héctor Manada, con la voz cargada de desesperación. «Mis genios no entienden qué pasó. Están intentando encontrar una salida en este preciso instante. Dynamis y los Augusti habían malgastado miles de millones en la investigación de Genius, diseñando dispositivos para evitar que su brillante capital corriera la misma suerte que la mitad de los monumentos de Europa. Incluso Adam había conseguido este trabajo de excavación de búnker con la promesa de encontrar un arma fabricada por Mechon capaz de matar a Clockstopper. Había encontrado buena tecnología, sí, pero nada capaz de desmantelar un desastre temporal. Y ahora, el día del juicio final había llegado. Augusto y Dynamis podrían haber hecho la paz, pero eso no lo salvaría de la aniquilación. Ya hemos activado el plan de seguridad de nivel 4 y estamos reuniendo una fuerza de ataque para repelerlo. Te unirás a ella. Tendríamos más suerte combatiendo un huracán, pensó Adam. Señor Manada, con todo respeto, no nos paga lo suficiente para esto. Entonces subiré mi oferta. 1.000 millones de euros a repartir entre ustedes y un suministro de elixirs para toda la vida. El director ejecutivo ni siquiera regateó. Sabía que cada segundo contaba, aunque probablemente estuviera en un helicóptero evacuando la ciudad. Nos vemos en el street. Es una oferta audaz, pero ni siquiera Hargraves pudo con él, señaló Adam mientras algunos de sus matouns lo miraban en busca de consejo. Aunque temían a su líder, la mitad desertaría en el acto si se dejaba llevar por la locura de Dynamis. ¿Qué esperanza tienes? El director ejecutivo esperó un momento antes de responder. Hemos conseguido la ayuda de Agastas y hemos desarrollado un arma. Aún no está probada, pero lo derrotará. Estoy seguro. Adam no lo estaba. El líder de la metabanda sopesó sus opciones, analizó las probabilidades y finalmente tomó una decisión. Ya vamos, señor, mintió entre dientes antes de colgar. Jefe, no habla en serio, dijo Mosquito en shock. ¿Quiere que peleemos con él? Le estás contestando al presidente de los Estados Unidos. Frank arremetió contra el genoma verde. Sabía que sonabas mexicano. Idiota. Huimos hasta aquí porque pensamos que Agastas lo ahuyentaría. Se quejó el reptil. Si aún así vino, entonces incluso Agastas. No peleamos con nadie. Adán aplastó el teléfono en la palma de la mano y pisoteó los restos. Bueno, amigos, es hora de largarnos. Empaquen sus cosas, nos llevaremos el submarino después de derrumbar la entrada. Espera, ¿estamos abandonando el búnker?, preguntó Sarin, temblando de rabia. Pero la cura, ¿no lo entiendes? Tiene alcance, Sarin. Cuando visitó Copenhague, chasqueó los dedos y paralizó toda la ciudad. Nidok, el caballero resplandeciente, todos los que intentaron defender el lugar quedaron convertidos en estatuas. Por lo que Adam había oído, los pájaros y las nubes seguían congelados en el cielo sobre la ciudad. Ahora, imagina si lo hace aquí. Sisok se tensó. Podría afectar el búnker. Miedo de quedar congelado en el tiempo y no poder saltar a otro huésped, pensó Adam. ¿Cómo era posible que él fuera el que moría de degeneración celular mientras dos de sus secuaces conseguían la inmortalidad? No había justicia en este mundo. No voy a averiguarlo. Adam querría vivir para siempre, como cualquier hombre sensato, pero pasar la eternidad como pieza de museo no entraba en su plan de jubilación. Además, el búnker contenía mapas de otras bases Metron por toda Europa. Podrían encontrar el control remoto del satélite Bahamut en uno de ellos, si Clockstopper hubiera dejado algo que destruir. Así que empaquen sus cosas. Quien no esté en el submarino en los próximos 10 minutos quedará varado. Esta ciudad ya estaba jodida. Habían reunido 100 genomas para el asalto, y Waivan todavía pensaba que no sería suficiente. Sabía que este día llegaría, pensó mientras se posaba en lo alto de un edificio en la Nueva Roma. La avenida más animada de la ciudad estaba silenciosa como una tumba. Cientos de coches abandonados estaban aparcados por toda la calle vacía, mientras que el personal de los casinos, badels y bares hacía tiempo que se había marchado. El único movimiento provenía del pequeño ejército de genomas que se congregaba alrededor del establecimiento de Bakuto. Viví con miedo durante años. Waivan conocía esta torre pagoda como un bastión augusto, pero los guardias acorazados que protegían la entrada se habían convertido en estatuas congeladas. Decenas de civiles y aspirantes a jugadores compartieron su terrible destino, tras intentar huir del establecimiento cuando Clockstopper entró. Guerrilla urbana al equipo de Chiga y ese desastre de moda.
Preguntó Yasmin por los comunicadores. Escuchar la voz de su compañera tranquilizó un poco a Waivan, aunque su relación pasaba por un mal momento. Tengo el edificio a la vista. Waivan miró al cielo y vio el Loubat de poder de Yasmin sobrevolando la franja, con un rifle tecnológicamente avanzado de 4 metros de largo en sus manos. Los mejores genios que se podían comprar con euros habían ayudado a diseñar esta arma específicamente para este desafío. ¿Funcionaría? Waivan rezaba para que funcionara. No pudo evitar observar la docena de torres metálicas que cubrían la ciudad, con la punta iluminada por una luz púrpura. Estos cronodisruptores habían interferido con éxito con los poderes de los genomas violetas que controlaban el tiempo, como recarga. Su mera presencia debería haber impedido que Clockstopper congelara nada dentro de los límites de la ciudad. Todos sus esfuerzos habían sido en vano. De Billy flotaba a la derecha de Yasmin con el arma secreta de Dynamis, la pistola de gravedad, como refuerzo. Agastas, la persona que la había construido para funcionar, esperaba cerca de la posición de Waivan. Esto es inútil, dijo Augusto con sorprendente derrotismo. Incluso el supuesto dios mantuvo los brazos cruzados, con los ojos envueltos en un relámpago carmesí. Un espectáculo. Su comportamiento sorprendió a Waivan. Ayer, cuando se encontraron en la reunión del Consejo Municipal Aliado, seguía tan arrogante como siempre, incluso se jactó de que Clockstopper jamás se atrevería a acercarse a su territorio. ¿Podría la mera presencia del psicópata quebrantar tanto su confianza? Claro que Clockstopper le privó a Agastas de su venganza contra Hargreaves. Tiene que funcionar, papá, respondió su hija Minerva a través de los comunicadores comunes del equipo. Aunque sus poderes funcionaban de forma irregular desde que Clockstopper llegó a la ciudad, seguía siendo una de las mejores personas que quedaban para coordinar el esfuerzo. De hecho, Waivan dudaba que sus organizaciones hubieran podido mantenerse unidas todos estos años sin su influencia. Según nuestros datos, es inmune al daño físico, pero interrumpir su estasis lo hará vulnerable. El poder de Clockstopper había congelado su propio cuerpo en el tiempo y el espacio, volviéndolo invulnerable. Agastas podría dañarlo en combate cuerpo a cuerpo, pero también podría ocurrir lo contrario. Aunque a Waivan no le importaría ver a su aliado morir por sus innumerables crímenes, Clockstopper era, con diferencia, la mayor amenaza de los dos. La única razón por la que ocurrió este asalto fue que el psicópata aún no había congelado toda la ciudad. ¿Sigues ciega, Minerva?, preguntó Waivan mientras la expresión de Agastas se transformaba en la viva imagen de la angustia. Algo anda mal aquí. Aún no puedo predecir mucho, admitió la vidente. Está interfiriendo con mi poder de alguna manera. La naturaleza del poder secundario de Clockstopper seguía siendo un completo misterio incluso 4 años después de su primera aparición. Fuera lo que fuese, interfería con todos los genomas azules de Nueva Roma y las comunicaciones. Los intentos de Enrique de contactar con su hermano en Sicilia por teléfono y Dinanet habían fracasado. Waivan podría haber volado de un lado a otro para traerlo con ellos, pero no había tiempo que perder. A menos que lo detengan, Clockstopper podría destruir toda Nueva Roma en cualquier momento, tal como había aniquilado el resto de Europa Occidental. ¿Qué hay de Reload?, preguntó Waivan. Ya ha reaparecido. No, Cancel tampoco, respondió Mine. Haste tampoco responde, lo cual es extraño. ¿Qué extraño? Haste no ayudaría, ya que el fantasma estaba atrapado en una isla, pero la inexplicable desaparición de Reload perturbó a Waivan. Lo había visto bien apenas ayer. Considerando la posible interferencia de su poder con las habilidades de Clockstopper y la ausencia de Cancel, Waivan solo pudo llegar a una conclusión. Su enemigo les había tendido una emboscada antes de hacer notar su presencia. Creía que eran las únicas amenazas de la ciudad que valía la pena eliminar, pensó Waivan. Aún tenían a Plutón, Augusto y otros pesos pesados. Cualquiera de ellos por sí solo podría bastar para derrotarlo. Pero probablemente eso también pensó el carnaval. Clockstopper había vagado por Europa durante 4 años, dejando solo dolor y destrucción a su paso. 100 héroes habían intentado enfrentarse a él, y solo él había salido airoso. Todo el progreso que la civilización había logrado para recuperarse desde la Pascua anterior se había desvanecido lentamente, la economía se desmoronaba, con oleadas de refugiados que huían al este. Solo aquellos que habían superado la velocidad del reloj habían sobrevivido. ¿Por qué hoy sería diferente? Equipo al equipo de, gritó Enrique por los comunicadores. El manager y novio de Waivan lideraba el ejército genoma terrestre que rodeaba el edificio. Desde Zambato hasta Apolo y Armario, todos los genomas de la ciudad que no habían desertado se habían movilizado para participar. Incluso justicieros como el Panda se habían unido a la iniciativa. ¿Tienen alguna señal visual? Sí. Waivan reconoció la voz de Mortamar, el asesino intangible y escurridizo responsable de más de 50 casos de asesinato. Jefe Pluto y Diana, en posición. ¿Está jugando?, preguntó este último con incredulidad. Waivan esperaba que su suerte mejorada fuera su as bajo la manga. Invasores del espacio, respondió Mortamar. Waivan parpadeó un par de veces, confundido, mientras Enrique hacía la pregunta difícil del juego de arcade. Sí, el juego de arcade, confirmó Mortamar. Por sus reacciones mal habladas, creo que va perdiendo. Es la única sala de juegos de Space Invaders que funciona en Italia, hasta donde yo sé, dijo Minerva. Era por eso que el loco no había congelado la ciudad todavía, porque su poder corría el riesgo de paralizar la galería. Nadie sabía si Clockstopper podía descongelar lo que estaba atascado con su poder. Si no podía, eso explicaría por qué no había paralizado ya toda Nueva Roma. ¿Pero acaso el psicópata atacó una ciudad entera llena de genomas por un videojuego? Enrique suspiró con fuerza por el comunicador, tras haber llegado a la misma conclusión. El armario está listo. Nosotros también, respondió Pluto desde el interior del edificio. El objetivo del equipo era que Mortamar usara su intangibilidad para acercar a su jefe lo más posible a Clockstopper sin ser detectado, con la esperanza de que su poder de muerte instantánea pudiera afectarlo. Diana estaba presente como apoyo, junto con los demás miembros de Killer 7. Me estoy acercando a él. Waivan observó a las tropas reunidas. Wardrobe se había vestido como el Padre Tiempo para la ocasión, con el rostro oculto bajo una capa mientras sus manos sostenían un reloj de arena y una guadaña. Este disfraz le había permitido anular las habilidades de Reload en el pasado, así que esperaban que perturbara las de Clockstopper. Pero si pudo ignorar a los cronodisruptores, ¿no la ignoraría también?, se preguntó Waivan con tristeza mientras se preparaba para lo que probablemente sería su última batalla. Moriré o algo peor, pero al menos lo habré intentado. Laura. Jazmín, preguntó Waivan, sorprendida de que su compañera se dirigiera a ella personalmente.
Esta es una línea privada, respondió ella con brusquedad. ¿Por qué estás aquí? Sé que no crees en mi arma. No, no lo creo. Por eso su relación se había vuelto tensa últimamente. Pero como héroe, debo convencerme de que estoy equivocado. Y como amigo, debo confiar en ti. Su mejor amiga y compañera suspiró al otro lado de la línea mientras la tensión se extendía por el aire. Sus fuerzas en tierra se preparaban para una dura batalla. Hay una probabilidad entre 10.000 de que mi arma funcione, admitió el genio de las armas. Pero igual que tú, tengo que mentirme a mí mismo sobre las probabilidades. Nos hemos enfrentado a cosas peores, intentó animarla Wyvern. Sí, lo hicimos. Jasmine rió entre dientes, pero no le hizo gracia. ¿Quieres que le abra una línea privada a tu novio? Esta podría ser la última vez. Claro. La línea cambió y Wyvern reconoció una voz familiar al otro lado. Enrique, observó a su representante tensarse en el suelo. Laura, ahora no es el momento. Sid, lo interrumpió Wyvern, armándose de valor. Mi respuesta es sí. Enrique hizo una breve pausa antes de responder. Gracias, dijo, dejando de lado la fachada de gerente imperturbable para revelar al hombre sensato que llevaba dentro. Esto significa muchísimo para mí. Pero primero debemos superar esto. Enrique suspiró. Eso es lo que me preocupa. El primer piso del Bakuto explotó, mientras 1000 pequeños proyectiles destrozaban sus paredes y ventanas. El edificio se derrumbó, pero la descarga continuó su curso hacia la franja. Al suelo, oyó a Wyvern gritar a media docena de personas a la vez. Algunos, como Enrique, fueron lo suficientemente rápidos como para hacerlo, derribando a Wardrobe al suelo de paso. Otros fueron destrozados en un abrir y cerrar de ojos. El panda, Zanbato, Cheetah y muchos otros fueron vaporizados al instante. Está usando polvo, les advirtió Minerva por el comunicador. Por el pánico en su voz, los 7 asesinos habían fracasado estrepitosamente. Equipo C, ahora. Agastas atacó primero y aniquiló a los Bakuto con un poderoso rayo. Wyvern se unió con un rayo de luz ardiente, mientras que Jasmine asistía con misiles y esfera con burbujas de energía. Cientos de proyectiles diferentes, desde rayos hasta balas, cayeron sobre el antiguo casino. La explosión resultante destrozó todos los cristales y ventanas del strip, convirtiendo el casino en un cráter. Y Clockstopper salió del humo ileso. Lo primero que impactó a Wyvern fue su tamaño. Era tan flaco y pequeño, probablemente no tendría más de 16 años. Su disfraz era una combinación banal de pantalones negros y una sudadera morada, de la que solo sobresalía su máscara. Clockstopper mantenía su rostro oculto bajo vendas envueltas, con el símbolo de un reloj roto dibujado en la superficie. En resumen, parecía más un niño en una juerga de dulces de Halloween que un desastre natural. Pero la forma perezosa e indiferente con la que salió de la destrucción y se adentró en la franja devastada era más escalofriante que cualquier amenaza. Mantenía las manos en los bolsillos y los hombros relajados. Wyvern no detectó tensión ni miedo en su postura. Clockstopper se enfrentó a un centenar de genomas y permaneció completamente imperturbable. La fuerza terrestre se abalanzó sobre él desde todas las direcciones. Las plantas de Enrique destrozaron el camino al estallar alrededor de Clockstopper, mientras Apolo entraba en acción, seguido de una docena de supervivientes suicidas. Félix, no, gritó Minerva el nombre de su novio por la radio. No. La mano carmesí de Apolo llegó a una pulgada de la máscara de Clockstopper. Y eso era lo más lejos que llegaría. El más joven de los olímpicos estaba congelado en el tiempo junto con toda la fuerza terrestre. Clockstopper se hizo a un lado para evitar a Apolo mientras seguía caminando entre plantas y personas paralizadas. Enrique ya no se movía, ni tampoco Armario. Su poder no puede contrarrestar el suyo, comprendió Wyvern con horror. Excepto quizás Agastas, nadie tenía protección. El líder de los Augusti cayó a la tierra para atacar. Wyvern, igualmente furioso por el destino de Enrique, lo siguió mientras Deville abría fuego con la pistola de gravedad. Esta vez, Clockstopper miró a sus atacantes. El proyectil de la pistola de gravedad se congeló en el aire como todo lo demás, pero tanto Agastas como Wyvern siguieron adelante. Clockstopper, distraídamente, les hizo un gesto con la mano. Wyvern perdió inmediatamente la sensibilidad de la nuca, mientras una fuerza imparable la atravesaba. El ataque invisible continuó después, cortando los edificios de Nueva Roma y las nubes sobre ellos. Congeló el aire en el tiempo y el espacio, comprendió Wyvern mientras su cabeza de dragón cercenada caía al suelo a pocos metros de su asesino, mientras su cuerpo se estrellaba contra las ruinas de Bakuto. Su biología mejorada la mantuvo completamente consciente, permitiéndole ver a Agastas golpear a Clockstopper en la cara con la fuerza suficiente para romper un diamante. El psicópata ni siquiera se inmutó. Tras unos segundos en los que él también pareció paralizado, Agastas retrocedió unos pasos y se miró la mano en silencio. Sus dedos estaban intactos, prístinos como el marfil más puro. Dos objetos inviolables no podrían dañarse entre sí. No tenía fuerza. Cáncer relámpago, murmuró una voz que Wyvern no reconoció. Ni la voluntad, en realidad. Te has rendido por fin, anciano. Después de tantos intentos. Agastas no respondió. Bajó las manos y miró hacia abajo. El relámpago carmesí que le rodeaba la cabeza se desvaneció para revelar al anciano cansado que había debajo. No volvió a intentar golpear a Clockstopper. ¿Qué haces?, pensó Wyvern. No puede congelarte, pero aún puedes lanzarlo al espacio. Solo muévete y salva el mundo. Pero sus esperanzas fueron en vano. Agastas se había dado por vencido incluso antes de que comenzara la batalla. PFF. El sonido que emitió Clockstopper no fue un gemido de dolor, ni un suspiro de lástima, ni un grito ahogado. Fue algo muchísimo peor. Un bostezo. Me aburro, dijo Clockstopper con voz cansada. Parecía tan joven, como un adolescente que nunca terminó de madurar. Me aburres. Lentamente, alzó la mano al cielo. El gesto grandioso y dramático le recordó a Wyvern a un emperador romano preparándose para decidir el destino de un gladiador. Iba a congelar la ciudad. Jazmín, ahora. Wyvern intentó gritar mientras Agastas apretaba los puños en silenciosa desesperación. Sin embargo, los pulmones del dragón habían desaparecido, sus labios solo emitían un gemido de agonía. Su antiguo compañero abrió fuego a distancia, y un rayo rojo cruzó el cielo a la velocidad de la luz. El cielo se tiñó de rojo mientras el juicio divino de Jasmine caía sobre la tierra. Pero ni siquiera la luz podría superar al tiempo. Mejor suerte la próxima vez.
Clockstop chasqueó los dedos y todo se volvió azul. Era el 8 de mayo de 2022 y Ghoul comenzó el día de la misma manera que siempre lo hacía, con un asesinato. Entró al bar y asesinó a todos los presentes. Sonaron las alarmas, pero el psicópata ya se había ido cuando llegó la seguridad privada. Adam se despertó con el presentimiento de que algo no iba bien y pasó las siguientes horas investigando infructuosamente qué era. Livia Augusti despertó ciega a realidades paralelas y perdió el tiempo intentando convencer a su padre de que una terrible amenaza había llegado a Nueva Roma. Augusto escuchó a su hija como lo hizo innumerables veces y fingió que no pasaba nada. Ivan preparó un ataque contra la banda Meta, sin saber que su propio jefe los había contratado para acosar a sus supuestos aliados en el Consejo de Nueva Roma y recuperar tecnología perdida. Enrique pasaba el tiempo trabajando mientras observaba el anillo en su escritorio y la foto de Laura junto a él. El día transcurrió sin problemas mientras los habitantes de Nueva Roma vivían las horas más largas de sus vidas, felizmente inconscientes de los muros invisibles que los encierran. Era el 8 de mayo de 2023, y Ghoul comenzó el día de la misma manera que siempre lo hacía, con un asesinato. Habían pasado 3 años desde que el ciclo había comenzado y algunas cosas nunca habían cambiado. A veces, Ryan se preguntaba por qué se molestaba en añadir a los no muertos a su colección, pero cada vez que el amo del tiempo consideraba arrojar este cadáver de un psicópata al océano, simplemente no podía hacerlo. Nueva Roma no se sentía completa sin Ghoul. Ryan no podía evitar volver a esta colección cada vez que viajaba a Italia. Tenía muchísimos secretos ocultos por descubrir o detalles que se le habían pasado por alto. Siempre le hacía sentir como si entrara en una tienda de dulces y probara nuevos sabores. Pensándolo bien, Ryan nunca había coleccionado una máquina de dulces. Sabía que algo le faltaba en la vida. Hablando de dulces, el vacío en su alma le dolía y su cuerpo exigía un tributo. Ryan necesitaba su dosis de dopamina embotellada ya. Cada vez era más difícil encontrar botellas de elixir, pero a Ryan no le daba miedo quedarse sin líquido. Muchas de sus colecciones necesitaban ser desempolvadas. Tenía muchos PNJ olvidables que exprimir para su dosis semanal de vitamina E. Ryan, con una botella roja en el bolsillo, bebió su elixir mientras caminaba por las calles de Nueva Roma mientras Ghoul se peleaba con la seguridad privada. Nadie reconoció su máscara ni lo que representaba, ni notó el tono violeta que cubría cada edificio y habitante. El efecto se extendió hasta los cielos, hasta la isla de Ischia, atrapando la región bajo una cúpula. Una bola de nieve congelada en el tiempo. Al principio, Ryan se sintió decepcionado cuando su poder mutó. No podía revertir el tiempo en todo el universo como lo hizo en el pasado, pero lo que había perdido en alcance, su segundo disparo lo había compensado con creces en precisión. En los últimos años, había coleccionado cientos de ciudades e innumerables personas. A algunas las había mantenido en bucles eternos, a otras las había detenido por completo. Fue un poco decepcionante no poder extender sus bucles más allá de las 12 horas, pero al menos su habilidad azul le permitió manipular la conciencia cognitiva de sus juguetes y alterar sus percepciones. Se divirtió cambiando los escenarios mentales y viendo cómo se desarrollaban. Las tácticas que habían ideado durante los bucles eran asombrosas. Habían perdido incluso antes de que comenzara la batalla cuando él recogió la ciudad a su llegada, pero Ryan les dio una por el esfuerzo. Había temido que personas como Livia o Diana pudieran escapar de su bucle cognitivo con el tiempo, pero sus preocupaciones eran infundadas. Una vez que el azul se apoderó de ellos, ya no lo soltó. Ryan solo tuvo que alterar sus percepciones para filtrar lo peligroso, y permanecieron atrapados en su rutina mental. Solo unas pocas personas como Hayes, Rilout y Cancel habían sido un verdadero problema. Ryan exorcizó a la primera, y a las demás las añadió a su colección de Mónaco. Su buen amigo Jan Stefani siempre estuvo agradecido por la nueva compañía. El elixir negro también había causado un desastre, pero no duró mucho sin anfitrión. ¡Qué lástima! Tienes mucho descaro al presentarte aquí. Ryan se detuvo y miró al hombre de marfil que flotaba sobre su cabeza. ¿Estás aquí para violarme como Ganimedes?, se burló Ryan antes de que una pregunta aterradora cruzara por su mente. Espera, Ganimedes tenía un nombre romano. ¿Hay alguna referencia más apropiada? ¿Has venido a burlarte de nosotros?, preguntó Agastas furioso, con un rayo rojo recorriendo su cuerpo invulnerable. No eres más que un asesino de poca monta que regresa a la escena del crimen para regodearse. Los perdedores se regodean, mientras yo me siento seguro de mi ilimitado poder cósmico. No me digas que aún te duele que no te visitara el año pasado. Agastas era una criatura peculiar en cuanto a interacciones de poder. Inmune a la parálisis temporal y al temple cognitivo, pero no al efecto de bilocación temporal ni a la reversión que le permitían a Ryan crear bucles localizados. Su cuerpo invulnerable y canceroso fue destruido y reiniciado con todo lo demás, pero, por alguna razón, su mente no. Realmente extraño. Ryan se preguntó cómo habría interactuado con su poder original. En fin, ¿estás aquí para fulminarme con la mirada?, preguntó Ryan con sarcasmo antes de hacer un poco de juego de pies. ¿O quizás quieres la revancha? El rostro de Agastas se contorsionó en una expresión de furia impotente. Debería golpearte donde estás. Lo intentaste, pero no funcionó. Además, no entiendo por qué me culpas. Ryan señaló con el dedo el final del camino. Solo tienes que pasar por aquí y todo acabará. Una pared púrpura casi imperceptible se alzaba al borde del silencioso camino de Nueva Roma. Más allá de esta barrera, la corriente temporal había continuado y dejado atrás esta burbuja. Solo tienes que cruzar este borde y serás libre, dijo Ryan. No estoy seguro de si eso deshará el círculo para todos, pero seguro que escaparás. O sea, soy el único que puede interactuar con mis bolas de nieve y cruzar las barreras, que yo sepa. Si logras romper la cúpula, probablemente desestabilizarás esta frágil construcción mía. Seguro que la idea te ha pasado por la cabeza a lo largo de los años. Lo hizo. Estaba escrito en toda su estúpida cara de enojo. Sabes, el tiempo es un poco raro, confesó Ryan. Cuando era joven e ingenuo, podía borrar el tablero del tiempo y devolver el universo a cero. Pero ahora que excluyo algunas islas del vapor temporal, de repente el universo está en una cuenta atrás. Estoy bastante seguro de que la desconexión temporal es la razón por la que puedes recordar. Tu cuerpo se reinicia a cero, pero recuerda la cuenta atrás. ¿Y cómo puedes recordar? ¿Sabes qué pasará cuando el tiempo te alcance? Ryan se rió entre dientes y levantó 2 dedos ante este muñeco rebajado de un dios pagano. Una vez desatasqué a una familia que había reunido durante 2 años. Cuando lo hice, el tiempo los alcanzó.
Los cuerpos humanos apenas pueden sobrevivir unos días sin comida ni agua, así que imagínense cómo quedaron después de años de inanición. Como una fruta, solo queda el jugo. ¿Qué le va a pasar a tu hija si rompes el hechizo? Agastas no respondió, pero apretó los puños al aterrizar justo frente a Ryan. Era adorable, intentando parecer opresivo y peligroso cuando sabía que toda esperanza estaba perdida. Aunque superaba en tamaño al amo del tiempo, sus poderes eran completamente distintos. Ah, pero no se trata de tu hija, adivinó Ryan con una risita. Se trata de ti. Sabes que tu tiempo ya pasó, y que el tumor que te devora te alcanzará si detienes el reinicio. Agastas lo atacó con un rayo tan potente que derribó un edificio. La electricidad rebotó en el cuerpo de Ryan, detenido en el tiempo. El voltaje no parecía más fuerte que el agua al estrellarse contra una armadura de hierro. No, eso no era cierto. Ryan ya no sentía nada. Su poder solo dejaba pasar la energía, dejando solo la alegría de la ráfaga y la emoción de su poder. Algún día tendrás que pagar la cuenta. Cáncer relámpago, dijo Ryan al pasar junto a Agastas. La estatua viviente no intentó detenerlo. Pero no te preocupes, Augie. Mientras te quedes aquí, vivirás. Te arrastraré conmigo hasta el final. Ryan miró por encima del hombro. Hasta el fin de los tiempos. Agastas cayó de rodillas sin decir palabra y su puño golpeó el suelo con ira. Después, Ryan cruzó el muro púrpura y caminó hacia el camino silencioso. Todavía era de día dentro del espacio cerrado de Nueva Roma, pero afuera había caído la noche para todos los demás. La luna estaba congelada de púrpura mientras las grietas se extendían en el cielo y la tierra temblaba bajo sus pies. Poderosas olas azotaban la costa, arrasando con más tierra cada año. Resultó que recolectar tantos fragmentos de Europa mientras se producían desplazamientos continentales a su alrededor había vuelto el continente más frágil. Era solo cuestión de tiempo antes de que toda Yureicha se hundiera bajo las olas, como en la Atlántida. Incluso entonces, las fuerzas gravitacionales y temporales lucharon por mantener el sistema solar intacto después de recolectar la luna y las estrellas. Maravilloso, susurró Ryan mientras observaba las aguas embravecidas y los relámpagos púrpuras que golpeaban su bola de nieve. La corriente temporal finalmente se estaba desgarrando. Toma eso, pobre excusa de mundo. Tu tierra de miseria, ya no me atormentas. Contempla mi obra y haz lo peor que puedas. Relámpagos de color púrpura recorrieron el cielo, seguidos de un torrente de lluvia. He detenido el paso del tiempo para todos los seres humanos, se jactó Ryan, con la voz unida a la furia de la tormenta. No descansaré hasta deshacer la causalidad. Traeré el fin de la historia. Solo el viento aullante respondió. A veces, en sus momentos más oscuros, Ryan se preguntaba si no sería mejor liberar a Cancel de Mónaco y dejar que ella lo matara. Era un alma sensata, propensa a episodios de depresión y cambios de humor, y su poder lo mantenía congelado para siempre en el tiempo. Era un ser inmortal invencible, condenado a vagar por el mundo hasta que las estrellas se extinguieran. Pero sin importar los tiempos difíciles que se avecinaban, Ryan nunca dejaría de buscar la felicidad. Había algo ahí fuera que lo satisfaría. La colección perfecta que finalmente lo llenaría como persona. El subidón de vitamina E lo mantendría en marcha hasta encontrar la verdadera felicidad. Si tan solo todos los demás pudieran dejar de interponerse en su camino hacia un final perfecto, era cada vez más difícil reunir gente en Yureicha, ya que evitaban reunirse en grandes grupos. ¡Qué grosero! Evitaban a Ryan solo porque tenía el buen gusto de coleccionar todas las capitales del continente. Pero era indulgente. La gente se hacía la difícil. En el fondo, todos querían que los coleccionara. Cuando el presente era tan decepcionante, preferían vivir en el pasado. ¿Y a quién le importaba la gente cuando la tenía? Su Plymouth Fury lo esperaba estacionado cerca de la carretera que se hundía, con el amor de su vida en la parte trasera. Siento haber tardado tanto, chiquita, se disculpó Ryan, sentándose adelante. Solo tenía nostalgia. Por supuesto que lo perdonaría. Siempre perdonaba a su padre, también podía ser misericordiosa con él. Sé que fue egoísta quedarme con estos dos elixas, pero me alegro de haberlo hecho. Te salvé a toda esta gente. Ryan miró a Nueva Roma. ¿Sabes que lo intenté 88 veces? 88. Pero no fue suficiente. Nunca fue suficiente. Si no fue tu padre interponiéndose entre nosotros, fue ese maldito sol que nos quemó a todos. Hablé, supliqué y luché, pero no fue suficiente. Nunca fue suficiente. Nunca pude salvarte. Hasta que disparé. Ryan miró por el retrovisor. Le enlucía tan hermosa en su tono violeta, la verdadera joya de su colección. La que atesoraría hasta el fin de los tiempos. Está bien, chiquita. No me arrepiento. Valió la pena, porque ahora me perteneces. Ryan miró el camino con el corazón lleno de esperanza, mientras avanzaba en busca de nuevas ciudades para coleccionar. Y nunca te dejaré ir. Él nunca dejaría ir a nadie. Con el tiempo, toda la Tierra quedaría en silencio. Un archipiélago de tiempo detenido y olas ascendentes, una obra de teatro planetaria para un solo público. Porque Clockstopper estaba atrapado en su propio círculo vicioso, uno de adicción, tormento y autoengaños. Era tan prisionero como sus innumerables víctimas, buscando una salida que no veía. Nadie escaparía. Y por mucho que lo intentara, Clockstopper jamás encontraría la felicidad. Perseguiría esta silenciosa tumba del mundo hasta el fin de los tiempos. Ryan Romano extinguió esa posibilidad y logró su final perfecto. Gracias a su fuerza de voluntad, este terrible mundo de dolor jamás existirá. Sus habitantes jamás existirán. El parador de reloj jamás romperá el tiempo. Esta triste historia solo existe en mi memoria ahora y en la tuya. ¿Qué separa un buen final de uno perfecto? Ambos dependen de una perspectiva limitada. El final perfecto de un hombre a menudo llega con el dolor de otro. Un buen final puede traer felicidad, pero falta algo. En última instancia, ambos son simplemente cuestión de percepción humana. Yo soy el último. Soy el arquitecto de la causalidad, el supervisor de todo tiempo y espacio. He podado incontables posibilidades a lo largo de los eons, y ahora solo existen en mi memoria. Seré tu guía a través de estas realidades abortadas. Estos mandos que pudieron haber sido, estos caminos no tomados. Ya han presenciado la verdadera historia escrita por mi observador, Ryan Romano. Han presenciado su final perfecto, que trajo felicidad a todos sus seres queridos. Hoy les presentaré un adelanto de un final bueno. La historia de una familia que encuentra la felicidad en un mundo violento, con un precio. En un universo interconectado, el impacto de las decisiones se agrava con el tiempo.
La más mínima decisión repercute en el destino de muchos. En la historia real, al enfrentarse al azul y al violeta, Len Sabino eligió al primero. En su desesperación, pensó que el conocimiento salvaría a su loco padre de sí mismo. Pero en otra posibilidad extinguida, eligió a Bayali. ¿Qué desea el hombre más que hacer retroceder la rueda del tiempo? 2016. Pabellón de caza cerca de los Alpes. Ryan Romano se despertó solo en un colchón frío. Una gaata le cayó en la mejilla y un trueno resonó fuera de su ventana. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, con fuertes vientos que azotaban las paredes del pabellón de caza. Blackstream estaba afuera, probablemente saqueando cubos de basura o acechando a vagabundos en su desesperada búsqueda de una dosis de elixir. Len estaba desaparecido. Ryan lo supo en cuanto despertó. Ella siempre mantenía sus pies cerca de los suyos para calentarse mientras dormían. A Ryan le habría gustado que se tocaran con otras partes del cuerpo, pero era demasiado tímido para dar el primer paso. Enana. Ryan se estremeció mientras apartaba la sábana. Enana. Ryan odiaba despertarse sin Len cerca. Siempre se preguntaba si su padre psicópata se la había llevado o algo peor. Recorrió la habitación con la mirada en busca de su hermana adoptiva, y su mirada se posó en sus pantalones, que estaban expuestos sobre una silla. Un presentimiento terrible hizo que Ryan se levantara y revisara los bolsillos. Sus dedos se cerraron sobre una jeringa de elixir azul y nada más. Faltaba el elixir violeta. Como Len. No, murmuró Ryan mientras salía corriendo de la habitación con el elixir azul en la mano. Ni siquiera se puso los pantalones encima del pijama. Enano, por favor, dime que no lo hiciste. No lo hiciste. Ella lo había hecho. Ryan supo en cuanto la encontró en el garaje de la cabaña. La habitación era un bazar de libros polvorientos, herramientas oxidadas y piezas de coche rotas, un cementerio de comodidades. Una lámpara iluminaba un banco de trabajo metálico y una botella de elixir vacía. Len, susurró Ryan. Ella se giró para mirarlo con la mirada culpable de un comunista sorprendido defendiendo la propiedad privada. Tenía que hacerlo, dijo Len con la voz quebrada. Tenía que hacerlo. Claro que tenías que hacerlo, pensó Ryan. Sabía por qué había tomado el elixir violeta, el que debía dar control sobre el espacio-tiempo. Querías volver al pasado y salvarlo, ¿verdad? La mirada en el rostro de Len le dijo a Ryan que no conducirían un DeLorean en un futuro cercano. ¿Valió la pena?, preguntó suavemente. Len negó con la cabeza, derrotada. Cualquier poder que hubiera recibido, no era el que esperaba. Algo inquietó a Ryan. Le dio una buena oportunidad para cambiar de tema. Espera, las lámparas no funcionaron ayer. ¿Cómo las arreglaste? Ese es mi poder, respondió Len. ¿Reparas lámparas? Ryan intentó bromear para animar el ambiente. Tuvo que esforzarse al máximo para convencer a Len de que no estaban del todo jodidos cuando su padre se enteró. La mejor electricidad que existe. Por suerte, hizo reír a Len. Se veía tan hermosa cuando sonreía, su Blancanieves. Mira, dijo mientras ponía una mano sobre el refrigerador roto de la habitación. Un pulso de energía púrpura recorrió el viejo aparato. En un instante, su pintura, que parecía deteriorada, volvió a estar impecable. La puerta rota se reparó sola, y la luz brilló desde el interior del refrigerador junto con una fresca bocanada de aire fresco. ¡Wow! Ryan tuvo que admitir que ver un superpoder en acción siempre lo dejaba asombrado. Creo que retrocedo el tiempo con los objetos, explicó Len. Los devuelvo a un estado anterior. Bastante decepcionante, ¿verdad? Lo decía en serio, pero una idea extraña y aterradora cruzó de repente por la mente de Ryan. Enana, también funciona con las personas. Yo, no sé, no lo he intentado. Len abrió mucho los ojos. Lo había captado. Riri, si funciona con papá. No, en absoluto, te interrumpió Ryan. Tienes que tocarlo primero. Con el elixir en tu sangre, te matará en el acto. Len palideció. No lo hará. Lo hará. En el fondo, lo sabía demasiado. Tenemos que. Ryan oyó que se abría la puerta de la cabaña y una voz estridente resonó con el trueno. Len, Cesare, les gritó Blackstream como perros. ¿Dónde están? Tenemos que irnos. Escóndete, le pidió Ryan a Len, apretando con fuerza la botella de elixir azul. Tienes que esconderte. No hay donde esconderse, respondió Len con tristeza. Peor aún, tenía razón. Riri, tengo que intentarlo. Maldita sea, maldita sea. Ryan se colocó frente a Len para protegerla justo cuando su padre irrumpió en la habitación. Escondió el elixir azul a sus espaldas. Tenemos que irnos, los sin techo se están rebelando otra vez. Chilló Blackstream, perdido en su pequeño mundo. Mataron a Miklonen. El psicópata se detuvo bruscamente en el umbral del garaje. Ryan se esforzó por parecer fuerte y valiente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La sangre que cubría el cuerpo de Freddy Sabino hervía de ira al observar a su hija. Lo sabe, comprendió Ryan con horror. Lo sabe. Len, dijo Blackstream con voz áspera, sus dedos convirtiéndose en garas de sangre cristalizada. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en tu sangre? Ryan sintió que Len se encogía detrás de él. Papá, yo. Me has mentido. Sangre se encorvó como un animal herido. Le mentiste a tu propio padre. Jock le tragó saliva y se armó de valor para replicar. Puedo curarte, papá. Puedo sanarte. Pero Blackstream estaba demasiado sumido en su crisis psicótica como para escuchar. El poder no es para ti. Era para mí. Siempre estuvo destinado a mí, estúpida. Soy un caballero de brillante armadura, defendiendo a una princesa de un monstruo, pensó Ryan, intentando armarse de valor. Pero necesitaba más que una espada para mantener a raya a Blackstream, necesitaría al menos una bazuca llameante de justicia. Espera, su elixir. Ryan se aplicó la jeringa en la muñeca, a sus espaldas. Algo bueno, le rezó a Dios, a Shiva, a Zeus, a quien quiera que estuviera escuchando. Algo bueno, algo bueno. Lo tomé por ti. Lo tomé para protegerte. Gruñó Blackstream, y su voz furiosa hizo que su hija maltratada se encogiera de miedo. Tienes que ser castigada. Papá, por favor. Len se encogió, demasiado asustado para mirar a su padre a los ojos. Blackstream dio un paso adelante, con las garras listas para matar. Ryan presionó la jeringa de elixir azul y le dio jugo. El tiempo se ralentizó mientras el líquido recorría su cuerpo y le prendía fuego a los nervios. La sangre le calentaba las veinas. Un resplandor azul se extendió por todo su campo visual, llenando su cerebro de números. Un torrente de pensamientos descabellados e información inspiradora le arrebató la conciencia.
Ryan se ahogó en un mar de matemáticas avanzadas hasta que olvidó su propio cuerpo. La huida duró un instante. Cuando Ryan recuperó el conocimiento, ya no podía ver a Bloodstream, ni a Len, ni siquiera el garaje. Todo lo que podía ver era el azul y las pantallas. Nombre: Ryan Romano. Nivel: 5. Puntos de estadísticas: 5. Puntos de experiencia: 1500/2000. Fortaleza: agilidad, vitalidad, percepción: 13, 15, 13, 14. Sinergia: inteligencia, carisma, suerte: 15, 15, 16, 13. ¿Qué? Ryan intentó entrecerrar los ojos para ver mejor las palabras que tenía delante, pero sus párpados se negaron a obedecerle. Ni siquiera las sentía, ni siquiera su cuerpo. ¿Dónde estoy? Resonó su voz sin que moviera los labios. ¿Dónde está Len? Escuchó dos ecos de su propia voz, pero los sonidos también surgieron con palabras que se escribían dentro de su cabeza. Sinergia: que estás en tu habitación azul, Ryan. Percepción: tu menú de pausa. ¿Quién habla? Preguntó Ryan. Creía que alguien necesitaba tomar 2 elixirs antes de volverse loco. Percepción: no te preocupes, somos tus amigos, tus estadísticas. La pandilla de siempre con el pato cojo de Sinergia. Sinergia: mi nombre completo es Elixir Sinar Gibbon Parapsychis. Carisma: en resumen, ella habría sido mágica si hubiera sido un amarillo. Sinergia: color maestro azul. Vitalidad: el pitufo chat contra el mago virgen. Sus estadísticas. Ryan tardó unos segundos en procesar estas palabras y vincularlas al menú de pausa. Espera, ¿me han teletransportado dentro de un juego?, preguntó. Ese es mi superpoder. Sinergia: no, esto solo está en tu cabeza. Estás conversando contigo mismo en un instante. Agilidad: en una fracción de nanosegundo. Inteligencia: tu poder azul no te transporta a un videojuego, Ryan. Convirtió tu vida en un juego. Pero si esto está pasando en mi cabeza, entonces Bloodstream. Agilidad: sigue frente a ti y se mueve para matar a Len. Otra pantalla se abrió justo delante de los ojos de Ryan. Nueva misión: pesadilla en casa de Freddy. Objetivo: evitar que Bloodstream asesine a Len, y a ti también. Recompensa: más 3500 EXP/+1 vitalidad. Mierda. Inteligencia: bueno, tranquilos. Mientras mantengan el menú de pausa abierto, tenemos tiempo para pensarlo. Además de tener voces en mi cabeza, ¿puede este superpoder ayudar a salvar a Len de su padre?, preguntó Ryan en pánico. Puedo obtener reflejos de Matrix, telepatía y superfuerza. Agilidad: en realidad, podrías hacer todo eso. Sinergia: ganas un punto de estadística cada vez que subes de nivel, Ryan. Puedes gastarlos para aumentar una estadística. 18 es el nivel máximo de humano. Cualquier nivel superior será definitivamente sobrenatural. Fuerza: wow, ¿cómo subsuperpoderes? Vamos a por todas. Percepción: no te hagas muchas ilusiones. Las estadísticas poderosas no pueden ser demasiado buenas o el Blue Ultimate One no las permitiría. ¿El Supremo?, preguntó Ryan confundido. Carisma: el maestro del juego del universo. Suerte: además, Ryan, tus acciones importantes tienen la posibilidad de fracasar catastróficamente o de tener éxito más allá de todas las expectativas. ¿Qué?, preguntó Ryan, indignado, con voz ahogada. ¿Por qué? Suerte: porque Einstein se equivocó, Ryan. Dios juega a los Deidos con el universo. Ahora que lo pienso, tú también deberías jugar. ¿Rodar qué? Suerte: los Deidos, Ryan. Debes tirarlos para encontrar a Jesús. Percepción: se ha perdido. Maldita sea. Tenemos que rescatarlo. Se abrió otra pantalla emergente. Nueva misión: encuentra a RN Jesús. Objetivo: demuestra tu fe en el dios de los números aleatorios. Encuentra un dado y tíralo. Recompensa: más 100 XP/+1 suerte. De alguna manera, Ryan presentía que él y Len no saldrían vivos del garaje. ¿Era este su castigo por una infancia dedicada a jugar videojuegos en lugar de leer libros? Fuerza: sé un hombre, nerd. Dame todos tus puntos de estadísticas y vamos a darle una paliza a Bloodstream. Sé que llevas años deseando tenerlo. Agilidad: no, tenemos que correr. Ryan no puede con Bloodstream en una pelea con su nivel actual. Tomemos a Len y salgamos corriendo de ahí. Inteligencia: no correremos muy lejos. Bloodstream probablemente le puso un rastreador a su hija. Fuerza: podemos enfrentarnos a Bloodstream. Su cuerpo es fuerte, pero su mente es débil. Carisma: exactamente. Podemos vencer a Bloodstream con palabras. Es un tanque que se odia a sí mismo, así que los ataques verbales ultralineal serán súper efectivos. Sinergia: es un sucio mestizo verde, nació para perder. Inteligencia: esto es lo que tienes que hacer, Ryan. La mayoría de tus estadísticas son demasiado bajas para vencer a Bloodstream en una pelea, así que deberías invertir todos tus puntos de estadísticas en carisma y hablarlo. Es tu única oportunidad de salvar a Len. ¿Y cómo hago eso? Sinergia: piénsalo. Reanudaré el menú inmediatamente después. Sin otra opción, Ryan se deshizo de todo en carisma y rezó. A medida que su puntuación subía de 16 a 21, sintió una hulida de placer que le invadía el cerebro. Sus pensamientos se volvieron más fluidos y reforzaron su confianza. Se sintió lo suficientemente tranquilo como para convencer a la luna de que cayera del cielo. Cuando el azul se despejó y se encontró de nuevo frente a Bloodstream, Ryan no titubeó. Sucumbió al miedo. Una voz alienígena le dijo que lo tenía, que tenía el poder, que el espíritu del grupo lo acompañaba. Números y palabras aparecieron sobre la cabeza de Bloodstream como una llamada a la aventura. Comprobación de carisma: 60% de posibilidades de éxito. Ryan abrió la boca mientras Len observaba. Oyó el sonido de un dado rodando en el fondo de su mente, como una sentencia de muerte. La prueba de carisma falló. Pobrecito cabrón, gritó Ryan. Bloodstream retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Por alguna razón que no pudo explicar, Ryan supo que había oído que el psicópata había oído esas palabras en otro lugar, y le dolieron muchísimo. Mamá nos dejó porque eras demasiado pobre. Ryan continuó pronunciando palabras que no eran suyas. Un pensamiento ajeno le susurró consejos como un actor entre bastidores. No pudiste satisfacerla con el poder de Marx, y por eso nos dejó por el gran capital. No, Bloodstream se sacudió y se sujetó la cabeza con ambas manos, sus garras volvieron a ser dedos normales. Lo siento, intenté conseguir un mejor trabajo. Y no pudiste conseguir uno porque dejaste la escuela. Esperad, ¿lo hizo?, se preguntó Ryan, incapaz de contener su bocaza. Burro Sabino, te llamaron.
Bloodstream se congeló, y su vergüenza se transformó repentinamente en furia. Apartó las manos de la cabeza y se abalanzó sobre Ryan antes de que el joven pudiera reaccionar. Espera, ¿no me das un check? El pensamiento de Ryan se detuvo bruscamente cuando las manos de Bloodstream se cerraron sobre su cuello. Su respiración se detuvo de repente a mitad de la tráquea. ¡Qué pequeño! Gruñó Bloodstream mientras empezaba a estrangular a su hijo adoptivo, no con la fuerza suficiente para matarlo, pero con la fuerza suficiente para que Ryan se ahogara. «Papá», gritó la empresa del pánico. Corrió hacia adelante e intentó separar a su padre de Ryan. Sus manos tocaron el brazo de Bloodstream con un destello cegador de luz púrpura. El fuerte agarre en el cuello de Ryan disminuyó. Las manos de Bloodstream se soltaron de su cuello y cayeron al suelo junto con el resto de su cuerpo. Ryan jadeó mientras Len se movía a su lado. «Riri, ¿estás bien?», preguntó mientras le revisaba la garganta. «Respira hondo». «Estoy bien». Los ojos de Ryan miraban al psicópata que acababa de intentar asesinarlo, casi esperando que Bloodstream lo intentara de nuevo. Pero cuando la luz violeta se apagó, Bloodstream había desaparecido. Un hombre adulto yacía en el suelo en su ausencia, gimiendo de dolor. Tenía el pelo negro y despeinado, y el rostro, de unos 30 y tantos años. Su uniforme de la policía municipal, sin lavar, estaba cubierto de suciedad. «Uf», gruñó el hombre con la voz de Bloodstream. Pero el tono era diferente, más monótono, más débil. «Ah». Ryan parpadeó confundido y se giró hacia Len. Su mejor amigo le tapó la boca con las manos, sus ojos estaban abiertos por la sorpresa y llenos de lágrimas. «De ninguna manera. Len, eres tú». El hombre miró a su hija con ojos maranes y cansados. ¿Qué pasó?» «Nada, papá», gritó Len. «Nada en absoluto». Freddy Sabino parecía una mierda para ser un asesino en masa. Len y Ryan lo trasladaron a un sofá en la sala principal del pabellón de caza. El hombre pasó minutos quejándose para sí mismo, incluso después de que su hija le ofreciera el paracetamol que le quedaba para calmarle el dolor de cabeza. Ryan permaneció en guardia, casi esperando que volviera a transformarse en Bloodstream en cualquier momento. Pero el momento nunca llegó. Misión, pesadilla en Freddy's completada. Conseguiste 3500 XP y un punto de vitalidad. Alcanzaste el nivel 9 y conseguiste 4 puntos de atributos. Ryan sintió un placentero escalofrío recorrer su columna, y el dolor fantasma en su garganta disminuyó un poco. Entonces volvió a oír las voces. «Caras Mapuz, casi. Lo siento, amigo, no me va bien bajo estrés». Percepción, ¿por qué no tenemos una barra de HP nuevamente? Vitalidad, yo soy la salud. Sinergia, HP sería demasiado difícil de calcular. Inteligencia, podría hacerlo si fuera necesario. Fuerza, eres realmente un imán para los acosadores, ¿lo sabes? Espera, no necesito detenerme para escucharte. Preguntó Ryan en voz alta. Sinergia, no tiene una estadística de sinergia decente. Riri. Len lo miró con el ceño fruncido y confundido. ¿A quién oyes? Las voces de mi poder, respondió Ryan. Cuando Len permaneció en silencio, se dio cuenta de que había cometido un error. ¿No oyes a tu poder responderte? No, yo no, Riri, no oigo voces. Len miró a Ryan con preocupación y una nueva pantalla apareció ante sus ojos. Len recordará eso. Por suerte, Len estaba más preocupado por su padre que dudaba aún más de la cordura de Ryan. «Papá, ¿te sientes mejor?» «Estoy bien, cariño», respondió Freddy Sabino con un tono que daba a entender lo contrario. «Tomé esa botella y todo se puso verde». «Uf». Ryan se estremeció. La respuesta del hombre no le sentó bien. «Señor Sabino, ¿podría mostrarnos su poder?» «Mi poder». Freddy Sabino levantó la mano izquierda y la sangre brotó de las veinas de sus dedos en forma de garas cristalizadas. La visión hizo que Len se estremeciera y Ryan retrocediera. Yo hago cosas con mi sangre. Y además, normalmente, me curo rapidísimo». Ryan esperó a que la sangre cubriera cada centímetro de la piel de Freddy y lo convirtiera de nuevo en Bloodstream. Afortunadamente, la sangre regresó a su mano sin hacerle daño. Inteligencia, ya no es un psicópata. Sinergia, pero se quedó con la mitad equivocada. Len, ¿qué pasó? Freddy frunció el ceño a su hija, como si le costara reconocerla. Lo último que recuerdo es que no me llegabas a la cintura. Tomaste la poción azul. Te dio un estirón o algo así. Len se mordió el labio inferior. «Papá, ¿cuántos años tengo?» 9, respondió Freddy, frunciendo el ceño. ¿Me equivoco? Len respiró hondo. «Tengo 16 años, papá. Tomaste un elixir hace más de 7 años». Freddy digirió la noticia en silencio. Sus párpados se cerraron y se abrieron 10 veces en menos de 3 segundos. Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. «Tengo amnesia». Len asintió lentamente. «Maldita sea, creía que solo pasaba en las películas», dijo Freddy antes de volverse hacia Ryan. Disculpa si suena tonto, pero ¿quién eres tú? Al menos no me llama Cesare, pensó Ryan. Ryan Romano. Soy amigo de tu hija». «Oh, qué bien», dijo Freddy con una sonrisa inocente. «¿Desde cuándo?» «Ya que me confundiste con tu hijo muerto». 4 años, señor. Así que sí que tengo amnesia». La sonrisa de Freddy se tornó avergonzada. «Me golpeé con una puerta o algo así. Más o menos». Ryan intercambió una mirada con su hermana adoptiva. «Enana, ¿puedo hablar contigo un segundo?» Len asintió y lo siguió fuera del pasillo. Al siguiente. Freddy los vio alejarse sin decir palabra, con la expresión de un hombre que espera un diagnóstico de cáncer. «¿No lo recuerdas?», susurró Len, fuera del alcance del oído de su padre. No lo entiendo. Dijiste que tu padre se convirtió. Ryan se aclaró la garganta. Se convirtió en el torrente sanguíneo después de tomar un elixir verde y azul. Len asintió con tristeza. «Entonces creo que lo trajiste al momento después de consumir el verde, pero antes de tomar el azul», sugirió Ryan. «Eso explicaría por qué aún puede controlar la sangre, pero no se transformó de nuevo en un monstruo. Tampoco creo que pueda clonarse. Entonces él no recuerda nada del resto. Quizás tu poder funciona reemplazando objetos y personas con una versión más antigua de sí mismos, como un respaldo espacio-temporal». Esa fue la mejor teoría que Ryan pudo concebir. Lo olvidó todo porque, desde su punto de vista, nada de la última década ocurrió. Len se mordió el labio inferior. «Bien», dijo. Eso está bien». Por supuesto que estaba contenta. Lo único que Len siempre había querido era recuperar a su amado padre. Ryan se sentía mucho menos feliz. Una parte de él quería que Freddy Sabino sufriera por todos sus crímenes, que implorara perdón tras el constante abuso que infligió a su hija y a su hijo adoptivo. Bloodstream no merecía salir impune.
Percepción no lo hará. La gente va tras Bloodstream y lo perseguirán. No creerán que pueda redimirse. Fuerza, pero puedes creer, Ryan. Eres lo suficientemente fuerte como para darle una segunda oportunidad y arreglar esto. Kaarasma, hazlo por Len. Ryan dejó escapar un suspiro cansado. Las voces tenían razón. Freddy Sabino no se libraría fácilmente, y ya no era el psicópata que había hecho sufrir tanto a su hija y a su hijo adoptivo. Si la mitad de las historias de Len sobre su padre eran ciertas, entonces Freddy era un buen tipo que había tomado una terrible decisión. Le daré una oportunidad, chiquita. Por tu bien, le dijo Ryan a Len. Pero hay gente que lo persigue, Len. Genomas y cazarrecompensas. Tenemos que irnos pronto. Lo sé, Lilith, dijo Len con una sonrisa. ¿Qué intentabas hacer entonces? Cuando dijiste esas cosas horribles. Intenté recibir la bala por ti, respondió Ryan con un suspiro. La escena sonaba mucho mejor en mi cabeza. Fue una tontería, pero valiente. Len se sonrojó un poco. Muy valiente. Una extraña sensación cálida inundó las entrañas de Ryan y la sangre también le inundó las mejillas. Su instinto le decía que había llegado el momento. Chicos, necesito ayuda, pensó Ryan, con los dedos temblando de aprensión. Sinergia, pregúntale si quiere crear un vínculo. Fuerza, impresiónala con tu fuerza. Quítate la camisa. Kaarasma, no, todavía no. Usa el generador de frases para ligar primero y luego quítate la camisa. Inteligencia, debes discutir el materialismo histórico y la teoría marxista para desarrollar la química. Kaarasma, pero digas lo que digas, no menciones los gulags. Ni culpes a Stalin. A todos les encanta culpar a Stalin. Percepción, tranquilos, perros cachondos, tienen 16 años. Son demasiado jóvenes para algo maduro. Agilidad, no hay tiempo. Nuestro anfitrión debe transmitir sus genes cuanto antes. Por el bien de la humanidad. Vitalidad, ¿por qué detenerse en una sola chica? Digo que apuntemos al final del harén, él tiene la resistencia. Suerte, maldita sea Ryan. Tíralos de Eidos ya y bésala. Ryan confió en su suerte y movió los labios hacia adelante. Len lo vio venir con los ojos abiertos, pero no intentó esquivar el ataque sorpresa. Números y palabras se reflejaron en sus brillantes ojos azules. Comprobación de agilidad, 99% de posibilidades de éxito. Cuando los labios de Ryan se encontraron con los de Len, se dio cuenta de que, a veces, Dios jugaba con Eidos cargados. Éxito en la prueba de agilidad. Ryan acercó más a Len, acariciando su cabello con las manos. Fue un beso adolescente, puro y apasionado, glorioso en su incomodidad. Los labios de Len sabían amar, a deseo, a hogar. Niños, ¿qué están haciendo? Preguntó Freddy, ajeno a todo, desde una habitación contigua. Nada, papá, respondió Len al romper el beso. Le sonrió a Ryan al decirlo. Nada. Nueva misión, alerta papá. Objetivo, obtener la bendición de papá Freddy para salir con su hija. Recompensa, más 250 XP/+1 Kaarasma. Desafío aceptado, pensó Ryan. Unas semanas después, Porto Vanir, Italia. ¿Los marineros celebraban funerals por sus barcos? Percepción no, pero deberían. ¡Qué listo!, pensó Ryan mientras examinaba el cementerio de barcos a lo largo de los niveles del pueblo. Los restos de más de una docena de barcos rotos se oxidaban en las aguas o en la orilla. Los lugareños habían abandonado la zona hacía tiempo, pero ningún carroñero había venido a recoger piezas de los restos. Podríamos rescatar algo de ellos. Len, esa empedernida amante de los barcos, se había pasado el día rozando cada bote que encontraba, dejando el duro trabajo de buscar comida a Freddy y Ryan. Sus nuevos puntos de percepción le habían ayudado muchísimo. Ryan había completado algunas misiones en los últimos días, hasta el punto de alcanzar el nivel 11. Encontrar un gimnasio aún en pie en Génova había sido un dolor de cabeza, pero la ganancia de puntos de fuerza había valido la pena. Ryan ahora tenía abdominales. Abdominales. Aún no entiendo cómo un poder azul puede darme músculos, pensó Ryan. Habría dicho que era una característica exclusiva del elixir verde. Sinergia, desciframos el código de la realidad y reescribimos la información de sus moléculas. Fuerza, no pienses. Ryan, flexiona. Vitalidad, Talen le encantan tus abdominales. Ya lo sabes. Sinergia, pero tampoco esperes dominar a Waivans como tú. Incluso con la fuerza al máximo, apenas tendrás el poder para levantar un coche. No somos tan poderosos. Fuerza, paguafiestas. Percepción, Ryan. Pronto llegarán a la región. Ryan se quedó paralizado ante la noticia, algo que Freddy notó. Apretó la mandíbula. Son nuestros perseguidores. Sí, mi sentido arácnido está fallando, confirmó Ryan. Su alta percepción se había vuelto lo suficientemente sensible como para advertirle del peligro inminente. Nuestros perseguidores se acercan. Freddy suspiró. Lo siento, Ryan. Está bien, ya nos hemos acostumbrado, respondió Ryan quitándole importancia, aunque eso no tranquilizó al hombre. Len nunca tuvo el valor de contarle a su padre lo que había hecho, pero Freddy no era tonto. Había notado la cautela de Ryan, el hecho de que él y Len rara vez mencionaban lo que había hecho en sus años perdidos, y tenía que sospechar por qué la gente los perseguía. Freddy había dejado de beber para olvidar sus penas cuando su hija se lo pidió, pero Ryan a menudo lo sorprendía mirando botellas vacías con cara de culpa. Freddy sabía que había cometido un grave error y la tentación de enterrar su culpa en el alcohol seguía siendo fuerte. Ryan tuvo que admitir que Freddy había subido un poco su autoestima en comparación con Bloodstream, aunque era un listón bajo. El padre de Len era bastante amable y servicial, aunque un poco tímido y lento. Mejor aún, su presencia alegraba a Len. Eso era todo lo que le importaba a Ryan. Encontraremos un bote y nos iremos, le aseguró Ryan a Freddy. No nos seguirán por el mar, supongo, ojalá. Freddy miró a su hija mientras ella examinaba los barcos a lo lejos. Ryan, ¿puedo hablar contigo? Ahora que Len no nos oye, se quedó sin decir, ¿vas a declararte liberal? Jamás, dijo Freddy con una sonrisa. Ryan estaba seguro de que Len había heredado sus inclinaciones políticas. Tengo algo que darte. Buscó en su bolsillo y se lo entregó a Ryan. El adolescente reconoció el contenido incluso antes de que apareciera una pantalla. Caja de condones. Tipo Consumable. La protección del nacimiento del pobre. Lo encontré en Génova, dijo Freddy. Están limpios, pero no pude encontrar pastillas para Len. Ryan no tuvo el valor de decirle que Len ya había encontrado pastillas por su cuenta. Miró la caja, luego al padre de Len, luego a Short y luego de nuevo a su padre. ¿Por qué me das esto?, se atrevió a preguntar. Freddy lo miró con complicidad. Soy un poco lento, no ciego. Sé lo que pasa entre tú y Len.
No pasa nada. Lo apoyo. Ryan nunca esperó oír esas palabras de su boca. No me vas a disparar. Ni siquiera a un duelo de tiroteos al atardecer. Fuerza, deberías batirte a duelo con él por la mano de su hija, a puñetazos en el barro, como un macho. Las armas son para cobardes. No, no lo haré. Freddy se irguió, con el rostro serio. Nunca me arrepentiré de haber tenido a Len, pero, su madre no estaba lista. Nosotros no estábamos listos. Hicimos sacrificios que apenas podíamos permitirnos y, al final, nos destruyó. No quiero que eso pase entre tú y mi hija, eso es lo que digo. Así que... Freddy Sabino miró fijamente a su futuro yerno. Por favor, Ryan, usa protección. Hazlo con responsabilidad. Sí, papá comunista. Y si necesitas consejos sobre cómo hacerlo, estaré encantado de escucharte. Misión, alerta de papá completada. Ganaste 250 XP y un punto de Kaarasma. ¿Sabes? Dijo Ryan. Creo que me estás empezando a gustar, a pesar de mi buen juicio. Freddy sonrió con tristeza. Gracias, Ryan. Me alegra que Len te haya encontrado. La estás haciendo más feliz de lo que crees. Freddy le dio una palmadita en la espalda a Ryan, lo que el adolescente tomó como un sello de aprobación. Los dos se unieron a Len ante el casco de un pequeño yate que yacía en la orilla. El barco tenía una grieta en el casco, su postura le recordaba a Ryan la de una ballena moribunda. ¿Qué tal este?, preguntó Shorty. Pa, nos llevamos al más grande como verdaderos oligarcas, bromeó Ryan. Entrecerró los ojos para ver si podía arreglarlo. Comprobación de inteligencia, 53% de posibilidades de éxito. La información llenó la mente de Ryan al ritmo de los de Eidos. Comprobación de inteligencia exitosa. Ryan sabía que podía repararlo de alguna manera. Entendía cómo funcionaba el yate y qué piezas podía rescatar de los otros barcos para reparar el fallo y aumentar su velocidad. De hecho, incluso supuso cómo aumentar la velocidad del motor. De alguna manera. Sinergia, cuanto mayor sea tu inteligencia, más información recibirás del azul. No construirás una nave espacial pronto, pero deberías mejorarla. Percepción, espérate entonces es como un genio. Se limita a una especialidad. Sinergia, no, solo por su estadística de inteligencia. Inteligencia, Sinena, Mechon 2, allá vamos. Sinergia, pero no puedes obtener conocimiento ya heredado por otro genio. Esa es una de las reglas. Inteligencia, ¿qué? Pero los Lowbats. ¿Y qué hay de los Lowbats? Sinergia, sin Lowbats, sin servoarmadura, sin hiperbotánica, sin ciudad arqueológica. Solo ciencia humana normal. Inteligencia, me siento castrado intelectualmente. Podría repararlo, declaró Ryan con orgullo. Dame las piezas y... Len puso una mano sobre el yate destrozado. Un destello de luz violeta, y un segundo después, el barco quedó como nuevo. Presumido. Se enfurruñó Ryan mientras su dama se reía. Fuerza, rápido, reafirma tu autoridad con una flexión. Muestra tu poderío. Aunque no sé cómo hacerlo funcionar, admitió Len. A menos que funcione como en mis novelas. Su padre fue menos modesto. Creo que puedo. ¿Puedes?, preguntó Ryan. No quiero presumir, pero sé un poco de barcos, dijo Freddy con un dejo de orgullo. ¿Pero a dónde vamos? Ese barco podría llevarnos a través del Mediterráneo y más allá con suficiente combustible. Percepción en cualquier lugar menos Europa. De lo contrario, te encontrarán. Suerte, con un poco de suerte, los perderás para siempre pronto. Inteligencia, ¿qué hay de las Islas Canarias, en la costa africana? Están bastante lejos y la guerra no afectó demasiado a la región. ¿Qué pasa con las Canarias?, preguntó Ryan. Las Canarias, Len sonrió radiante ante la sugerencia. Suena genial, sí. Me encantaría visitarlas. También podríamos convertir a los lugareños al comunismo, sugirió Ryan en broma. Crear nuestra propia isla marxista. Freddy sonrió y Len rió entre dientes. Acepto tu sugerencia, Riri. Para vergüenza de Ryan, apareció una ventana emergente de Quest. Nueva misión, la venganza de Lenin. Objetivo, ayudar a Len a reconstruir el comunismo creando una utopía insular marxista-leninista, o un gulag. Ambos funcionan. Recompensa, más 3500 EXP barra más 1 vitalidad. ¿Por qué ganaría un punto de vitalidad con esta misión?, preguntó Ryan. Len ni siquiera levantó una ceja, ya estaba acostumbrada a que su novio hablara solo. Vitalidad, porque el comunismo significa dolor, depresión y vodka barato. Inteligencia, dato curioso, la temperatura del Sol en la superficie alcanza los 2 millones de grados. Es más de 1000 veces el calor necesario para quemar un cadáver humano. Percepción, ¿cómo se relacionan la temperatura del Sol y el vodka? Inteligencia, no sé, sonó apropiado. Bueno, ¿sabes qué? Ryan sonrió mientras se subía las mangas. Canarios, allá vamos. Leo Hargraves examinó la costa italiana por última vez mientras la noche amenazaba con caer. El atardecer se desvaneció en el horizonte, privando al mar Mediterráneo de su resplandor. Las olas azotaban lentamente la costa rocosa y las ruinas del viejo mundo. Leo encontró la vista relajante, aunque algo deprimente. Cenizas y polvo, pensó el sol viviente mientras regresaba con sus compañeros que lo esperaban en Génova. No había corriente de sangre por ninguna parte. ¿Y entonces?, preguntó Ace. El SR Wade ya había regresado al punto de encuentro junto con el cosaco, Matthias y el Dr. Stitch. Nada, respondió Leo al aterrizar entre sus compañeros. Supongo que no tuviste más suerte, no. El SR Wade podría encontrar una aguja en un pajar, pero no pudo encontrar nuestro objetivo. Está decepcionado consigo mismo. Lo mismo digo, dijo el cosaco lacónicamente. Hace semanas que nadie ve a Blackstream. Estamos cazando un fantasma, pensó Leo con tristeza. ¿Qué hay de las muestras, Stitch? ¿Pudiste recuperar algo? Han desaparecido todos, señor, respondió Stitch. Los Dynamis también perdieron los suyos. Curiosamente, ocurrió el mismo día que los nuestros. Desde ese día tampoco se volvieron a ver los clones, señaló Matthias. Sí, se asintió. La hipótesis del suicidio parece cada vez más probable. ¿Crees que Blackstream finalmente se suicidó? Leo frunció el ceño. Este sería el mejor escenario para el mundo, pero algo en su interior le decía que la humanidad no tendría tanta suerte. ¿Y los niños? También desapareció, dijo Matthias.
¿Quizás se escondieron tras su muerte? Olvidas la posibilidad obvia. El cosaco se cruzó de brazos. Ese Bloodstream se suicidó porque sus hijos murieron primero. Un silencio denso se apoderó del grupo. Leo sabía que algunos de sus compañeros habían considerado la idea, pero temían comentarla en voz alta. Mi madre predijo que Bloodstream destruiría el mundo si su hija moría, dijo Matthias con gravedad. Ticia se ha equivocado antes, dijo Stitch. Sus predicciones se basan en probabilidades. Debemos considerar la posibilidad de que estuviera dentro del margen de error. Ei se volvió hacia su líder. Leo, ¿qué hacemos? Revisaremos la costa una última vez y estaremos atentos por si Bloodstream y sus hijos reaparecen. De lo contrario, Leo respiró hondo. Si no, detendremos la búsqueda. Consideraré a Bloodstream vivo hasta que encontremos sus restos, pero no podemos pasarnos la vida buscando a ciegas cuando la gente nos necesita ahora. Solo el SR Wave expresó su desaprobación. El SR Wave quiere continuar la caza solo. Por los niños. Yo también ayudaré, dijo Matthias con determinación. Mi madre sacrificó su mente para advertirnos. Tengo que cerrar este caso, por su bien y el de la humanidad. Leonard no tuvo valor para negarse. Muy bien. Mientras tanto, los demás nos mudaremos a Nueva Roma. Hubo otro niño que Leo Hargraves no pudo salvar en el pasado. No volvería a fallar. Pero Leo Hargraves no podrá salvar a Narcinia. Ella pasará el resto de su corta vida fabricando drogas y luego perecerá en el fuego de Bahamut, porque la felicidad de un hombre es la tristeza de otro. Freddy Sabino encontrará su redención. Su hija Len por fin ha recuperado a su padre. Y Ryan Romano tendrá gente dispuesta a luchar contra el mundo por él. La familia Sabino disfrutará de muchas aventuras por todo el mundo y vivirá feliz para siempre. Pero se echará de menos Kitsabe. Simón morirá prisionero en Mónaco. El carnaval no podrá derrotar a Augusto. Nadie impedirá que Adán el Ogro dispare el Bahamut en Nueva Roma. Los Augusti y los Dynamis lucharán por el control de las ruinas de la ciudad. Aunque el mundo siga girando, millones de vidas se perderán cuando podrían haberse salvado. Porque la decisión de un hombre es como abrir una puerta a la oscuridad. Los humanos nunca comprenden lo que les espera al otro lado. El privilegio de retroceder el tiempo, de optimizarlo para salvar al mayor número de personas, es un don excepcional. En esta línea temporal, nadie borrará los errores humanos. Al convertirse en mi observador, Ryan Romano extinguió esta posibilidad junto con tantas otras. Len Sabino verá morir a su padre, pero encontrará un cierre, y Freddy Sabino encontrará algo de paz. La verdadera historia no es su final perfecto, pero fue la de Ryan Romano y la de Nueva Roma. La historia de la familia Sabino solo existe ahora en mi memoria y en la tuya. Un lugar secreto yacía oculto entre los Mandos infinitos. Servía de nexo, santuario, guarida de indulgencia e iniquidad, todo en un mismo paquete explosivo. El club era conocido solo por unos pocos elegidos y accesible a aún menos elegidos. Lo que ocurría entre sus miembros, quedaba entre ellos. Este enigmático lugar se llamaba la Asociación de Mascotas Extradimensionales Exentas de Impuestos, pues todos sus miembros eran pequeños gremlins avariciosos. Ya estuvieran cubiertos de escamas o de pelo, daba igual. El club atendía exclusivamente a una única clientela, los compañeros animales de héroes legendarios. Aquí se reunían para jugar a juegos secretos, ocultos a la mirada atenta de sus compañeros. No todos pudieron asistir a la mesa de juego este año. De 10 miembros, solo 4 se reunieron para este evento trascendental, un maestro de juego y un trío de élite de jugadores veteranos. Estos últimos esperaban con entusiasmo al primero, cada uno preparado para interpretar a un personaje de su propia creación. Entre ellos se encontraba la más pequeña, un fénix no más grande que un colibrí, conocido como Auri. Esta noche, encarnaría a Auri portadora de llamas, una formidable princesa maga de fuego, proveniente de una tierra lejana, amada por todos. La gata espíritu naranja que se acicalaba en un rincón era Naranja, gran almirante de la caza de Ratouns del ejército silfreano. Asumiría el papel de Naranja Bombra Akali, una ladrona acosadora de Raatas con alma y prodigio militar, la Napoleón de la caza de Ratouns, adorada por todos. Completando el trío estaba un dragón dormido, la que se festeja con mucho oro, o Arturo, como se la conocía en el rudimentario lenguaje humano. Interpretaría a Arturo Bancafella, clérigo, empresario multimillonario y apóstol del monopolio de los dragones. Y, por supuesto, adorado por todos. Después de esperar 5 minutos a que llegara el Game Master, su paciencia se vería recompensada con angustia y desesperación. Está aquí, gritó Auri, lo suficientemente fuerte como para despertar a Arturo y desviar la atención de Orange de su atractivo trasero. Una cuarta criatura entró en la habitación, una bestia con pelaje blanco como la nieve y orejas largas y afiladas como dagas. Más pequeña que Orange pero más grande que Auri, era tan diminuta que un perro podría acunarla entre sus fosis. Sus ojos azules irradiaban inocencia, y la encantadora cinta que rodeaba su cuello le daba una apariencia inofensiva. Soy tu amigo, anunció la criatura, tomando asiento. Su voz parecía más un mensaje pregrabado que el tono natural de un animal. Juguemos juntos. Arthur, aún aturdido por la siesta, examinó la cosa. Aunque exteriormente parecía un conejo inofensivo, el pelaje sintético y la voz delataban su verdadera naturaleza de juguete animado. El simple hecho de que pudiera acceder a la mesa de juego inquietó profundamente al dragón. ¿Y qué decir del olor a sangre que lo seguía como una sombra malévola? Naranja pareció notarlo también. El comportamiento de la gata espiritual se agudizó, su mirada adoptando un nuevo tono. Ese tipo es un crack, le susurró el gato al oído a Arthur. De todos los jugadores reunidos esa noche, Orange era el jugador más empedernido, el que veía las sesiones no como una fuente de diversión, sino como una batalla a muerte. Tiene más personajes jugadores muertos en su haber que la llamada de Cthulhu. La revelación aceleró el pulso de Arthur. Aunque sus sesiones de rol duraron muchos años, habían optado por cambiar de director de juego tras cansarse del reinado de Auri. El Fénix era famoso por crear personajes no jugadores demasiado poderosos que llevaban su nombre, acaparando toda la gloria, finalmente, aburriendo a sus jugadores hasta la muerte. Arthur esperaba con entusiasmo un nuevo desafío digno de su intelecto de dragón ilimitado. Hola, soy Auri, saludó el Fénix a su sucesora. La magia del lugar tradujo a la perfección sus súplicas a palabras más inteligibles. Afortunadamente, los demás habían convencido a Auri de que querían jugar con ella como compañera de juego en lugar de como directora de juego, así que aceptó la transición con elegancia. ¿Cómo te llamas? Soy tu amigo, respondió el peluche. Ya lo sé, rió Auri. En su mundo, todos eran amigos de Auri o estaban muertos. Te pregunté tu nombre.
Nadie lo sabe, dijo Naranja con tono amenazador. La mayoría lo llama Plasy o el carnicero de Disneylandia. Arthur no tenía ni idea de que era Disneylandia, pero parecía muy rentable. Decidió añadirlo a su colección algún día. Con todos presentes, estaban listos para empezar. Cada jugador tomó un bolígrafo para anotar en sus hojas de personaje. Auri mostró con orgullo el suyo al director de juego, buscando su aprobación. Arthur y Orange simplemente colocaron sus hojas sobre la mesa. El diminuto Game Master miró las descripciones de los personajes con inocentes ojos azules, y luego miró a los jugadores con dos orbs del color carmesí más puro. Juguemos juntos, dijo el peluche con voz más grave. Vamos a Disneylandia. Las sombras convergieron alrededor de la mesa de juego. El aire crepitaba con una presión intangible. Arthur giró bruscamente la cabeza al sentir algo invisible arrastrándose por su espalda. ¿Es normal?, preguntó Naranja, al tiempo que sus ojos captaban la silueta de horrores con tentáculos que se formaban en un rincón sombrío. Una hulida de luz violeta envolvió a los jugadores. Al siguiente paso, ya no estaban. Arthur se despertó con la cara apoyada en un lecho de hierba, la cabeza aturdida y las piernas con una sensación extraña. Sus extremidades ya no tenían las proporciones de un dragón. Oh, no. Sus nuevas piernas eran tan largas como las de una humana, aunque afortunadamente estaban cubiertas de escamas doradas en lugar de piel frágil y suave. Al incorporarse, se dio cuenta de que el resto de su cuerpo también había cambiado. Sus brazos ahora eran tan largos como los de una humana, sus magníficas alas brotaban de sus hombros y ricas vestiduras sacerdotales adornaban su torso. Una bolsa llena de oro colgaba de su cuello. El melodioso sonido de las monedas al chocar la tranquilizó en esta terrible prueba. Se había fusionado con un humanoide repulsivo y blando mientras dormía. ¡Qué asco! Al observar su entorno, Arthur descubrió que no era la única en Aperouse. Naranja y Auri también estaban presentes, aunque transformadas. Auri se había convertido en una feroz híbrida de mujer pájaro, con manos que brotaban de sus alas y un atuendo que recordaba a Gandalf. Naranja se había transformado en una ágil y esbelta fusión de gata y humana, luciendo un pelaje suave y fino, una cola elegante y una elegante armadura de cuero. Una docena de dagas de varios tamaños colgaban de su cinturón junto a un bolso cosido. Uf, se contuvo Auri. Ya estoy más grande. Una pantalla azul se materializó frente a Arthur, sobresaltándola. Tu raza ha cambiado a Dragonkin. La raza de Auri ha cambiado a Poeniskin. La raza de Orange ha cambiado a Cathil. Sientes la lujuria perversa de 1000 observadores pesando sobre tus hombros. Oye, no actuó gratis, refunfuñó Arthur con voz ronca. No le preocupaba demasiado el cambio de raza. Al principio había considerado jugar como humana, pero había pasado demasiado tiempo optimizando su personaje como para que le quitaran todo. Hay un menú. Apareció una pantalla azul que mostraba sus estadísticas. Afortunadamente, su impecable complexión de supersacerdote no se vio afectada por la transformación. Naranja miró a su compañera con los ojos entrecerrados. ¿Desde cuándo puedes hablar? ¿Desde cuándo puedes? Arthur intentó comunicarse mentalmente con la felina, pero descubrió que su telepatía había fallado. Maldita sea, siempre olvidaba incluir esa función en sus hojas de personaje. Dragonkin es una raza casera. Una nueva pantalla del sistema se materializó ante ella, describiendo el objetivo de la campaña. Has sido convocado desde tierras extranjeras para encontrar a tu amigo perdido, el capitán Lector, que ha desaparecido en las profundidades de la tumba del dolor y la desesperación. El éxito traerá tricueisas incontables, el fracaso se encontrará con una muerte espantosa. Arthur dejó de leer después de tricueisas incontables. Para entonces, ella ya estaba conquistada. La tumba del dolor y la desesperación, jadeó Auri. ¿Están ambos muertos? ¿Desde cuándo? El trío examinó sus alrededores. Se encontraban en el corazón de un valle rocoso donde cada flor y brizna de hierba parecía polvo de hueso. Una vía férrea oxidada se extendía ante ellos, conducía directamente a la base de una siniestra colina de piedra cincelada con forma de colmillo. Un par de enormes puertas de madera de 6 metros de altura, talladas en la roca, marcaban la entrada a la mazmorra. El camino me parece despejado, dijo Naranja, olfateando el aire con la intensidad de un perro que huele el trasero de otro. Detecto algo vil. Bola de fuego, gritó Auri. Una llamarada salió disparada de sus manos e impactó las puertas con una fuerza inmensa. La explosión tomó a Arthur desprevenido, lanzándola de espaldas. Naranja, más cautelosa, simplemente se cubrió los ojos con una pata para protegerse del polvo. Para asombro de Arthur, un grito de agonía resonó desde la entrada de la mazmorra. Unos dientes afilados emergieron del marco de la puerta al arder, y una lengua blanquecina surgió de debajo del umbral. Las llamas redujeron a la criatura a cenizas en cuestión de segundos, revelando un oscuro túnel que conducía a las profundidades de la mazmorra. Felicidades. Has derrotado con éxito a mímico de la puerta. Buen trabajo, Auri, la elogió Arthur mientras se ponía de pie. ¿Cómo supiste que era una imitadora? No lo hice, respondió Auri con orgullo. Cada vez que veo una puerta o un cofre, empiezo a disparar. ¿Qué? Rió Arthur con incredulidad. ¿Pero qué pasa si destruyes un cofre de verdad? Quemarás el botín. Si el botín no es ignífugo, entonces no era bueno desde el principio, replicó Auri con una confianza inquebrantable. La lógica innegable de Auri silenció a Arthur, quien no pudo evitar apreciar la perspectiva del joven Fénix. Aún así, su afán por usar el fuego para resolver cualquier problema preocupaba a sus compañeros. ¿Puedes enseñarme tu hoja de personaje?, le preguntó Arthur a Auri, repentinamente desconfiado. ¿Cuál es tu lista de hechizos? Claro. Auri agitó una garra y una pantalla flotante apareció ante los ojos de sus compañeros. Nombre, Princesa Auri portadora de llamas magnífica. Edad, no preguntes. Clase, mago, piromante 5. Habilidades pasivas, elemento mejorado, fuego, hechizo favorito, bola de fuego, penetrador de hechizos, bola de fuego, daño adicional, fuego, especialización de hechizos, fuego. Hechizo conocido, bola de fuego. Arthur esperó que aparecieran otros hechizos, pero no apareció ninguno. Qué construcción tan increíble, ¿verdad?, se jactó Auri. Lo estuve pensando toda la noche. Naranja entrecerró los ojos al leer la hoja de personaje con expresión perpleja. ¿Dónde están los demás hechizos? ¿Qué otros hechizos?, preguntó Auri con inocencia. Solo veo bola de fuego en la lista de hechizos, señaló Naranja. ¿Dónde está el resto? Auri lo miró como un cavernícola que descubre el padenal por primera vez. Necesitamos algún otro hechizo. Arthur luchó contra el impulso de golpearse la cara y perdió rápidamente. Elegiste la clase más versátil del juego. Su voz rebosaba molestia.
Y la has convertido en una de un solo truco. Auri miró a su amiga con malos ojos. No soy un Pouni, dijo desafiante. Soy una diosa que se salta el gimnasio. Si alguna vez se topaban con un enemigo inmune al fuego, Arthur juró alimentarlo con Auri. Con los pies por delante. Bien, adoptemos una formación. Como la mazmorra probablemente esté llena de trampas, Auri debería ir primero. Soy el pícaro del equipo, señaló Orange. No debería ir primero. Eres un pícaro, pero Auri es un fénix, señaló Arthur. Eso la convierte en la experta en probar trampas perfecta. Sí, porque soy la fuerte. Auri se detuvo a media frase, entrecerrando los ojos al ver a su compañera. Oye, ¿qué quieres decir con probadora de trampas? Va, si mueres en una trampa, será en vano y resurgirás de las cenizas, ¿verdad? Preguntó Arthur con el ceño fruncido. No es así como funcionan los fénix. Auri se atragantó de indignación. No soy un muñeco de entrenamiento. Te pido que tomes uno. Arthur hizo una breve pausa antes de corregirla. 100 para el equipo. Me niego, protestó Auri. Toma 100 tú, Auri, no seas una niña. Esta será una valiosa experiencia de entrenamiento. Una voz aguda interrumpió la discusión. ¿Has oído hablar alguna vez? Los ojos de Naranja ardían con una intensidad aterradora. De la primera ley de Meuzi. Su tono siniestro envió escalofríos por la espalda de sus compañeros de equipo. Meuzi fue un gran conquistador de mazmorras, cuyo éxito podría atribuirse a su mayor descubrimiento. La historia de fondo del personaje de Orange era como magia, absurda y surgida de la nada. Si le echas suficientes cabras a un problema, este acabará desapareciendo. De todos los miembros de la asociación, Orange era quien siempre profundizaba en su personaje. Le ayudaba el hecho de que siempre interpretaba al mismo tipo de pícara dominada e insoportablemente orgullosa. La máscara no difería mucho del rostro que la cubría. Yo, Orange Bombra Akali, no fallo. Orange agarró la bolsa que llevaba en el cinturón. Cuando se trata de cazar ratouns, peleas de gatos o explorar mazmorras, siempre lo logro a la primera, porque soy el almirante Nelson de la supremacía felina. Duermo 18 horas al día porque mi genio exige tal tributo para funcionar correctamente. Otros reaccionan, pero yo me anticipo. Si Arthur la dejaba continuar, presumiría hasta el anochecer. ¿A qué te refieres? Los jugadores pueden comenzar una nueva campaña con un conjunto de objetos mágicos y 500 monedas de oro, que pueden canjearse por objetos del mismo valor al crear el personaje. Naranja abrió su bolso. Una cabra cuesta una moneda de oro. Una pequeña cabra blanca, no más grande que un ratón, saltó de la bolsa. El costo de un hechizo de encogimiento temporal, una vez ajustado para la economía de escala, continuó Naranja con su diatriba, es el doble de esa cantidad. Arthur y Auri observaron cómo el animal recuperaba rápidamente su tamaño normal. La mansa cabra emitió un chillido inocente. Adelante, mi intrépido explorador, mi guerrero quesero. Naranja azotó suavemente a la cabra con una mano y señaló la entrada de la siniestra mazmorra con la otra. Abre el camino hacia la victoria para la armada naranja. ¿Regresa victorioso o no? La cabra, espoleada por las apasionadas palabras de su señora y por las maradas hambrientas y famélicas que Auri le enviaba, caminó hacia las oscuras profundidades de la tumba del dolor y la desesperación con estoica dignidad y un poco de miedo. ¿Y si no vuelve? Preguntó Arthur. Entonces habrá activado una trampa con la que la segunda cabra no tendrá que lidiar. Además, servirá para provisiones de emergencia al entrar. Tras un minuto de retraso, Naranja sacó rápidamente otra cabra de su bolsa para sacrificarla. Es una jugada perfectamente legal. ¿Cuántas cabras tienes en esa bolsa? Preguntó Auri, con la boca llena de saliva. Puedo asar una. Tantos como sean necesarios para asegurar la victoria, respondió Naranja antes de prácticamente empujar a la segunda cabra al calabozo. Y quizás más tarde. El ciclo continuó sin descanso. Una a una, las cabras marcharon sin miedo hacia su perdición en pos de un propósito mayor. De pelaje blanco, de pelaje negro, grandes o pequeñas, las cabras con Queernose seguían y seguían. También funciona con humanos, mencionó Naranja con indiferencia al llegar al 30º sacrificio. Pero las cabras son más baratas. Arthur asintió. Después de todo, ¿qué era un gato sino un dragón con pelo? Al principio divertida, Auri perdió la paciencia. Qué aburrido, se quejó. Cuando entramos y empezamos a disparar. Este parece un momento tan bueno como cualquier otro, respondió Naranja con calma. Tendremos que reunir el botín sobrante para comprar más cabras. La idea de tesoros abandonados languideciendo solos en la oscuridad, sin un dragón que los reclamara, impulsó a Arthur a la acción. Entró con paso firme en la mazmorra, seguida de cerca por sus compañeros. Un mensaje fantasmal se materializó ante ellos al cruzar el umbral. Has entrado en Salones del Sufrimiento sin fin. No tardó mucho en que el trío descubriera los restos de la primera cabra exploradora valiente. La criatura se había desplomado por una trampilla en el polvoriento pasillo, solo para terminar cayendo en un tanque de ácido. Un par de tiburones observaban desde el líquido a los aventureros que estaban arriba. ¿Hay tiburones ácidos?, preguntó Auri con curiosidad mientras llevaba a sus aliados al otro lado del pozo. Hay tiburones para todo, respondió Naranja con sabiduría. Tiburones de arena, tiburones ambi, tiburones voladores. Arthur se rió. Nados de tiburones. El grupo rindió homenaje a numerosas cabras mientras se adentraban en la mazmorra. Cada una había sido atrapada por una serie de trampas extravagantes, desde que iban sujetos con cuerdas que caían del techo hasta ondas ocultas en las paredes que golpeaban a sus víctimas con huevos hasta matarlas. Arthur nunca imaginó tantos métodos para matar cabras. Cuanto más se adentraban los tres, más densas eran las telarañas que cubrían el techo y más intenso se hacía el olor a cabra asada. La causa se hizo evidente al acercarse a un arco de piedra al final del pasillo. Al final resultó que los exploradores con Queernose de Orange finalmente habían encontrado su horma de Zapaatou, un ogro grotesco que se rascaba la barriga a la sombra del arco de piedra. El escuálido monstruo era tan alto que sus orejas puntiagudas casi rozaban el techo. Su cara parecía la de un jabalí con pelo de cabra aún entre sus afilados dientes. Era tan obeso que Arthur se preguntó cómo podía siquiera moverse, aunque sus huesudos brazos y poderosas manos parecían capaces de triturar Huesos. El monstruo estaba demasiado absorto en su comida como para notar la fiesta, pero evitarlo era imposible. Te enfrentas a devorador de cabras, destripador de inocentes. Un humanoide hambriento, suspiró Arthur con compasión. Ese era el destino habitual de los bárbaros aislados que nunca tuvieron un dragón que los guiara. Una oportunidad para jugar. La cabeza del monstruo se giró bruscamente hacia Arthur.
Sus ojos rojos sangre brillaron en la oscuridad, y una lengua humedecida se deslizó entre sus dientes. Prueba de sigilo fallida. Has alertado a devorador de cabras, destripador de inocentes, de tu presencia. Mientras Naranja afilaba sus garras y Auri preparaba un hechizo de fuego, Arturo se acercó con la confianza inquebrantable de un vendedor experimentado. Saludos, campesino, se presentó. Soy la que se deleita con mucho y recolecta mucho oro, pero como eres de una raza menos avanzada, puedes llamarme Arturo en tu lengua atrasada. Soy banquera, pero no preguntes cuánto dinero tengo. Arturo hizo una breve pausa antes de inclinarse. Es más que tú, susurró, con la voz cargada de condescendencia. Prueba de intimidación. Prueba de intimidación exitosa. La disparidad de riqueza ha perturbado a devorador de cabras, destripador de inocentes. La pobre criatura estaba demasiado impresionada por su grandeza como para responder, así que Artur insistió con una simple pregunta: ¿cuánto gana, amigo? El monstruo blandió las entrañas de la cabra ante Artur como si le estuviera sugiriendo que se ahorcara con ellas. Naranja, indiferente a la salvación del alma de este salvaje, intervino Artur. No creo que esta cosa entienda. ¿Todavía estás en la fase de desarrollo del trueque?, preguntó Artur con desdén al destripador. ¿No has oído hablar del único Dios verdadero, el todopoderoso lingote? Prueba de Kaarasma. Exitosa. Has confundido a devorador de cabras, destripador de inocentes. El monstruo salvaje miró a Artur con los ojos llenos de ignorancia. La carga de llevar la luz del liberalismo de libre mercado a los bárbaros nunca había sido tan pesada. Bueno, eso es porque tienes mentalidad de pobre, le mostró Artur la bolsa que llevaba colgada del cuello. El todopoderoso lingote ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Solo mediante el milagro del libre mercado se puede alcanzar la libertad financiera. Para demostrar su punto, Artur lanzó un hechizo. La mano invisible del mercado. Agitó una garra para apartar las telarañas. Dedos etéreos y telequinéticos de pura magia las apartaron. ¿Ves cómo puede aumentar tu productividad? Prueba de Kaarasma. Exitosa. Devorador de cabras, destripador de inocentes, está cautelosamente interesado en tus enseñanzas. Captura, presa. Los labios del monstruo se curvaron en una amplia sonrisa. Más rápido. Exactamente. Así es la superación personal. Invierte en mí, y yo invertiré en ti. La pasión de Artur por la riqueza la impulsó a pronunciar un discurso apasionado. ¿No sientes la fuerza de la gran cadena de la industria? El fuego ardiente de la libertad financiera. Bola de fuego. El arrebato de Auri sobresaltó a Artur, quien casi saltó hasta el techo. Una esfera de fuego salió disparada desde atrás del dragón, casi rozándola, y golpeó al monstruo que tenía delante. La explosión resultante levantó una nube de polvo por todo el pasillo. Auri, imbécil. Le espetó Artur a su compañera. ¿Qué has hecho? Dijiste fuego, replicó el Fénix como si fuera culpa del dragón. Creí que necesitabas ayuda. Artur no tuvo tiempo de discutir, pues un grito de dolor y rabia resonó por los salones del sufrimiento eterno. Su posible recluta emergió del humo, herido pero vivo. El fuego había transformado sus orejas en velas, proyectando una luz inquietante sobre la escena, y las quemaduras en su pálida piel revelaban una sangre espesa y negra que fluía por debajo. Las uñas del destripador se extendieron hasta convertirse en garras tan afiladas como para cortar el acero. Devorador de cabras, destripador de inocentes, se ha vuelto, Berserk. Es hora de destripar. Y así Arturo aprendió el verdadero significado del sufrimiento. Encima de su trono de sangre y sombra, el peluche se rió cruelmente. El malvado maestro del juego estaba sentado solo en una mesa, con sus ojos rojos estudiando un siniestro mapa de mazmorra. Sus amigos eran miras miniaturas que corrían de una cámara a otra, huyendo del destripador mientras éste intentaba con avidez demostrar el porqué de su nombre. El peluche no dudaba de que sus jugadores triunfarían en este encuentro. Su victoria tendría un precio alto y sangriento, pero al final prevalecerían. El peluche era paciente, sabía que la forma más efectiva de atormentar a los aventureros era darles largas. Las trampas más letales eran aquellas que las víctimas, sin darse cuenta, se ponían alrededor del cuello. El verdadero tormento requería un ingrediente secreto, un condimento para sazonar las heridas. Esperanza. La esperanza era la trampa más perversa de todas. Juguemos juntos, cantó el peluche, con un montón de ideas malvadas dándole vueltas en la cabeza. Por siempre jamás. La diversión apenas había comenzado.